En un gran escritorio de madera abarrotado de pilas de documentos, un joven se sienta encorvado sobre su trabajo. Maldita sea, murmura, expresando su frustración por estar atascado con el papeleo en un mundo definido por espadas y magia. Aprieta la pluma con fuerza, su rostro contraído por la molestia. Él es Ragnar Bread, un noble de la frontera, y no puede creer que, incluso aquí, lo acose la ineficiencia del papeleo interminable. Mientras tanto, fuera del estudio, un mayordomo mayor llamado Sebas permanece con una expresión sombría. Entrega un informe lúgubre a la persona al otro lado de la puerta. La mayoría de la gente de la mansión ha muerto en batalla. Sebas entra entonces en la habitación y encuentra a Ragnar mirándolo, suplicando ayuda. El mayordomo permanece impasible, afirmando que Ragnar ha llegado en un buen momento, pero que esta carga es ahora responsabilidad del nuevo señor. La súplica de Ragnar se topa con el frío peso del deber. Esta pesada responsabilidad le fue impuesta debido a la naturaleza de su herencia, el territorio Brav. Es una dura tierra fronteriza, constantemente asediada por monstruos y envuelta en escaramuzas con países vecinos, un lugar tan peligroso que es conocido como la tierra abandonada por otros nobles. La familia de Ragnar, sin embargo, era diferente. Recuerda que alguien expresó una vez su sorpresa de que alguien en su familia pudiera encargarse del papeleo, ya que su padre y sus hermanos mayores eran todos guerreros formidables. Esto se debía a que, como tercer hijo de la familia noble, fue sometido a una educación brutal desde una edad temprana. Desde los 3 años, fue entrenado para matar monstruos y soldados enemigos, enfrentándose a criaturas como los orcos. Pero a pesar de este duro entrenamiento y de una familia de guerreros, la tragedia golpeó. Un campo de batalla desolado, lleno de espadas rotas y estandartes hechos jirones, sirve como un sombrío recordatorio de que toda su familia pereció en la guerra hace apenas un mes. Como el único que sobrevivió, de repente se le encomendó la tarea de heredar todo el territorio fronterizo. Se sienta solo, el vasto paisaje nevado fuera de la ventana reflejando el frío peso de su nueva posición. Golpea el escritorio con el puño, esparciendo los documentos que tanto desprecia. Grita frustrado, lamentando que, como tercer hijo, había planeado vivir libremente como un aventurero. A este paso, preferiría estar adentrándose en mazmorras que lidiando con esto. El territorio Brav es una tierra de contradicciones. Posee abundantes recursos naturales y una gran cantidad de materiales de monstruos, lo que permite que prosperen los negocios que atienden a aventureros y errantes. Sin embargo, esta prosperidad es frágil. Cualquier intento de cultivar campos para la autosuficiencia es recibido con fuego de las naciones enemigas, y desarrollar las cordilleras solo invita a los monstruos a causar estragos. Esta precaria situación fue la razón por la que el heredero anterior había decidido asistir a la academia en la capital real. Era su deber ganarse el favor de otros nobles y asegurar su apoyo para el territorio. Un Ragnar mucho más joven lo había observado, preguntándose si él podría hacer lo mismo. El recuerdo no le sirvió de consuelo ahora. Ragnar argumentó que su familia se especializaba en el entrenamiento, no en la diplomacia, y preguntó si podía simplemente negarse a inscribirse. La respuesta de Sebas fue firme, eso no sería posible. Su frustración aumentaba, pero Sebas interrumpió sus pensamientos. El mayordomo, con un comportamiento educado pero firme, anunció que tenía algo importante que discutir. Ragnar suspiró, preguntando qué era esta vez. La voz del mayordomo era baja y seria. Le informó al joven amo que este asunto le concernía directamente. Entonces, le dio la noticia, había llegado una propuesta de matrimonio. Las palabras golpearon a Ragnar con la fuerza de un golpe físico, su mente conjurando la imagen de una novia con velo. Tartamudeó, cuestionando lo repentino de todo. Sebas permaneció impasible, explicando con calma que para un señor, tales propuestas no son un asunto inusual. Su mente retrocedió de nuevo, esta vez a las propias prometidas de su hermano. Recordó cómo habían odiado esta tierra fronteriza y nunca se habían establecido realmente aquí. Sebas confirmó su recuerdo con un sombrío añadido. Cuando fue a informar a las mujeres de la muerte de su hermano, ni siquiera asistieron al funeral. De hecho, parecían bastante aliviadas. La revelación dejó a Ragnar sin palabras. Se sentó en su escritorio, con el peso de la propuesta oprimiéndolo. Un pensamiento cruzó su mente, ¿debería simplemente ponerle fin? La pluma en su mano se partió bajo la presión. Sebas, siempre observador, lo reprendió de inmediato, declarando que tal pensamiento era inaceptable y que entendía exactamente lo que el joven amo estaba considerando. Su desesperación inicial dio paso a una racionalización frenética. Hundió la cabeza entre las manos y luego se levantó de golpe, con una sonrisa maníaca en el rostro. Declaró que, a partir de ahora, viviría en un dormitorio lejano en la capital real, y que solo regresaría para administrar el territorio durante las largas vacaciones. Concluyó que estaría demasiado ocupado para tales asuntos e instruyó a Sebas que declinara la propuesta en su nombre. La respuesta del mayordomo fue rápida y absoluta, eso no es posible. Sebas le ofreció con calma una pluma de repuesto. Sebas explicó por qué era imposible negarse. Esta propuesta de matrimonio, reveló, provenía de la familia ducal Oldwood, la misma casa que provee a su territorio de armas y ayuda alimentaria cruciales. La noticia golpeó a Ragnar con la fuerza de un impacto físico. Luchando por comprender la realidad política, le pidió a Sebas que confirmara su título nobiliario. El mayordomo afirmó que ostentaban el rango de conde, y luego aclaró la jerarquía, duque, seguido de marqués, y luego conde. La implicación era clara, un matrimonio con la familia ducal no era algo que pudieran simplemente rechazar. El nombre, Oldwood, resonó en su mente, encendiendo una chispa de reconocimiento. Un recuerdo repentino y discordante afloró, un violento encuentro con un orco mucho tiempo atrás.
Aquel golpe, comprendió ahora, había sido el detonante que revivió los recuerdos de una vida anterior, recuerdos que de alguna manera había olvidado hasta este preciso instante. Con las compuertas de la memoria abiertas, la verdad se derrumbó sobre él. Había reencarnado. Recordó su vida anterior en un lugar llamado Japón, donde había pasado tiempo jugando a un juego en particular. El mundo en el que se encontraba ahora, era el mundo de ese juego. Recordaba claramente la premisa del juego. Era un juego otome, una historia romántica en la que una protagonista plebeya asiste a una academia para nobles y se enamora de varios pretendientes. Pero la historia tenía un giro oscuro. Al final, las constantes batallas transformaban la capital real en una zona de guerra. Y recordaba demasiado bien a la antagonista del juego, la villana, Alicia Oldwood. Como hija de la poderosa familia Oldwood y prometida del príncipe, era una figura de apariencia impecable y talento inigualable. Al recordar sus horas de juego, rememoró su propia frustración con su personaje, que invariablemente se interponía en la historia de la protagonista a cada paso. Ragna Braff recuerda lo que sabe de la villana, Alicia Oldwood. Aunque hermosa, su personalidad es descrita como la peor de todas. Es increíblemente elitista y aparecía con su séquito todos los días para insultar a la protagonista de la historia, diciéndole que conociera su lugar. Recuerda que a medida que la relación de la protagonista con el príncipe se profundizaba, el acoso de Alicia se intensificó, culminando en un duelo por el príncipe. Sin embargo, el resultado fue una aplastante derrota para Alicia, a quien le anularon su compromiso en el acto. Como consecuencia, Alicia asumió la responsabilidad de sus actos y fue enviada a casarse con un noble de la frontera. Mientras imagina la escena, un pensamiento horrible lo asalta. La casa de ese noble de la frontera era la casa de su propia familia. La revelación lo golpea con fuerza física y se desploma de cara en su cama. Murmura contra la almohada, llegando a la conclusión de que este es el peor resultado posible. La idea de tener que vivir con esa mujer noble lo llena de pavor. Su mente conjura una visión de pesadilla de su futuro, un infierno de abuso verbal constante y diario por parte de una Alicia burlona. Su oscura fantasía es interrumpida. Le informan que la dama está a punto de llegar y la cruda realidad se impone, tendrá que asistir a la academia con ella. Es un futuro de pura desesperación. Poniéndose el abrigo, se vuelve hacia Sebas, cuestionando la situación. Pregunta por qué una dama criada específicamente para el príncipe heredero sería enviada a su casa. Sebas ofrece un sombrío análisis político, es probable que sea una forma de deshacerse de una molestia y dar un ejemplo, especialmente considerando la alta tasa de mortalidad en el territorio Brav. Explica que, para su propia supervivencia, todos en la casa de la familia Brav, desde las criadas hasta los guardias y el chef, trabajan incansablemente para apoyar a la familia. Camina junto al joven amo por un largo pasillo, recordándole a Ragna que él también debe cumplir con su parte. Con un dejo de cansancio, Ragna asiente, diciendo que lo sabe. Mientras contemplan el escarpado paisaje montañoso del territorio, la expresión de Ragna es tensa, con una gota de sudor en la frente. Mientras tanto, llega la invitada esperada. Sebas se inclina respetuosamente, dándole la bienvenida a la dama y haciéndole un gesto para que lo siga. Ella cruza el umbral, con la mirada firme. Una prominente y texturizada marca de quemadura cubre el lado izquierdo de su rostro. Cuando Sebas comienza las presentaciones formales, Ragna retrocede con un grito ahogado, con los ojos desorbitados por la sorpresa al verla. Su expresión permanece impasible, aunque nota para sí misma que él también ha reaccionado a su rostro como todos los demás. Él intenta recuperarse rápidamente, tartamudeando que no fue la quemadura lo que le sorprendió. Le pregunta qué le pasó, pero añade de inmediato que no tiene que hablar de ello si no quiere. Luego sonríe cálidamente, explicando que en el territorio Brav, ese tipo de heridas son en realidad bastante comunes entre la gente. Su inesperada amabilidad la deja atónita, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Ragna, sin embargo, asume para sus adentros que su quemadura es algo que se hizo durante el duelo del que había oído hablar, reflexionando que los soldados y aventureros de esta tierra siempre están cubiertos de cicatrices. Sus amables palabras quedaron suspendidas en el aire, pero en lo único que ella podía pensar era en la marca de su rostro. Era, después de todo, una gran cicatriz. Una cicatriz que siempre había invitado al desprecio. Recordaba los susurros, la cruel satisfacción de los demás al notar cómo su hermoso rostro estaba arruinado. Habían dicho que cualquiera que la viera retrocedería, que era una marca apropiada para una vida de vergüenza. Mientras el doloroso recuerdo afloraba, la voz de Sebas irrumpió, expresando su asombro a Ragna. No podía creer que una hija de duque como Lady Alicia hubiera llegado sin un solo sirviente. Impasible, Alicia simplemente manifestó su intención de marcharse, lo que provocó que Ragna la llamara por su nombre con sorpresa. Su llamada fue recibida con un pesado silencio que se instaló entre ellos. Momentos después, el carruaje que la trajo comenzó su viaje de regreso, alejándose de la finca. Ella se quedó ante ellos con una sola pieza de equipaje a su lado. El pequeño carruaje y la total ausencia de sirvientes dejaban su situación dolorosamente clara. Su expresión era de completa resignación, como si se hubiera rendido a todo. Era la mirada de un soldado capturado de una nación enemiga, derrotado y esperando lo peor. Él la observó, y una profunda revelación se apoderó de él. Esto no era en absoluto lo que había esperado. Mientras procesaba esto, Sebas le hizo un gesto a Lady Alicia para que lo siguiera adentro. Había estado tan seguro de que se comportaría de forma escandalosa y arrogante, una villana riéndose ante sus circunstancias. En lugar del monstruo que había imaginado, solo vio a una joven derrotada. Dando un paso al frente, se ofreció a mostrarle personalmente su habitación, tomándola por sorpresa. Ella extendió la mano y tocó suavemente el brazo de él para detenerlo.
Le pidió que, por favor, esperara un momento. Reaccionando a su contacto, Ragna golpea con el puño la pared justo al lado de la cabeza de ella, la piedra se agrieta por la fuerza del impacto. Él mira hacia adelante con una fría intensidad mientras Alicia permanece impasible. Ella parece no inmutarse por la demostración de fuerza, preguntando si tenía algo de polvo. Se disculpa, explicando que su atuendo es viejo. Ragna desestima su preocupación, afirmando que su propio lugar está mucho más polvoriento, pero ella solo ofrece un seco reconocimiento. Él aprieta el puño, la extraña calma de ella lo obliga a reconsiderar la situación. Su mente evoca la imagen de ella de pie, sola, en el jardín descuidado y cubierto de maleza. Sus pensamientos se dirigen a las criaturas que puede percibir, los insectos demoníacos. Los conoce como maldiciones nacidas del rencor de una persona. Un ser oscuro e insectoide se retuerce en la palma de su mano. Ser poseído por ellos es negarse una vida decente. Se da cuenta de que Alicia debe haber sido intensamente odiada, ya que vio a un centenar de ellos aferrados a ella. El número de insectos demoníacos, comprende, es una medida directa de la hostilidad que enfrenta por parte de quienes la rodean. Considera que una persona común poseída por tanto sería incapaz de mantenerse cuerda. Sin embargo, a pesar de la inmensa carga de odio que soporta, Alicia permanece tranquila y serena, sin mostrar signos de enfermedad o locura. Esta contradicción lo obliga a detenerse y reconsiderarlo todo. Cuestiona la narrativa que le han contado, una hija de un noble, criada como una princesa para convertirse algún día en reina, realmente causaría un disturbio público al batirse en duelo con un plebeyo. Comprende la verdad, este es el mundo de un juego otome. Para hacer la historia más dramática, un antagonista es esencial. Se da cuenta de que la personalidad y las acciones de Alicia probablemente han sido distorsionadas, forzadas a un papel por la propia estructura del mundo, como una marioneta manipulada por manos invisibles. Mira a la chica silenciosa, con una nueva comprensión amaneciendo en él. Reflexiona que ambos están en una situación difícil, zarandeados por el destino. Él sabe exactamente lo que el destino le depara a ella en este mundo. Recuerda su sombrío futuro. Después de que su compromiso es anulado, el odio de Alicia se encona hasta que hace un pacto con un demonio, convirtiéndose en un monstruo que finalmente consume el territorio Brav en su búsqueda de venganza. En cada versión de la historia, esta tierra es destruida. La revelación más escalofriante viene después. Esto significa que, en algún punto del camino, el destino de Alicia la lleva directamente a él, una persona que ni siquiera se supone que sea parte del juego. La situación es nefasta. Lidia con la sombría realidad. No importa cuánto luche, su territorio está condenado a la destrucción. Se ve a sí mismo y a Alicia como víctimas, arrastrados por un destino predeterminado, y se pregunta desesperadamente qué debe hacer. Su incertidumbre da paso a una repentina y feroz resolución. De acuerdo, entonces. Decide que la ayudará a empezar de nuevo y a recuperarse. Razona que, si están condenados de todos modos, sería mucho mejor que ella viera el lado positivo de las cosas. Mientras caminan juntos, se tranquiliza pensando que pueden afrontar cualquier cosa mala que pueda ocurrir. Justo entonces, una pequeña criatura oscura de ojos brillantes se escabulle por el camino cerca de los pies de Alicia. Sin dudarlo, su bota desciende, aplastando a la criatura. Declara que, si llega ese momento, simplemente los matará. Ella lo mira, sorprendida por su intensidad. Tras un momento de confusión, encuentra su propia voz y afirma que ella también quiere resistirse al destino que este mundo le tiene reservado. Sus palabras le provocan una amplia y genuina sonrisa antes de que él controle rápidamente su expresión, restando importancia a la aparente preocupación de ella diciendo que no fue nada. Estira los brazos por detrás de la cabeza, con una sensación de tranquilidad mientras continúan su camino. Supone que tendrá que dar lo mejor de sí mismo. Mientras lo observa, reflexiona sobre su reciente sonrisa. No puede recordar la última vez que le mostraron una expresión tan despreocupada, un pensamiento que la hace detenerse y mirar fijamente. El recuerdo de su calidez desprotegida parece perturbarla, proyectando una sombra sobre sus rasgos mientras contempla el significado que hay detrás. Ella lo observó alejarse por el sendero de piedra. Sin que nadie más lo notara, algo había comenzado a brotar en el corazón de la joven villana. Para ella, él era simplemente una persona extraña. Alicia Oldwood permanecía aislada. Comía los alimentos que le servían sin quejarse y no hablaba mal de nadie, pero por lo demás se mantenía en su habitación, una figura silenciosa y solitaria. Mientras tanto, Ragnar Brett lidiaba con un problema diferente. Con un movimiento rápido, aplastó a uno de los extraños insectos oscuros que habían estado plagando la finca. Le expresó su molestia a Sebas, explicando que estaba ocupado exterminando a los irritantes insectos demoníacos. Señaló la inmensa cantidad de ellos, pidiéndole ayuda al mayordomo. El joven amo consideró rastrear los insectos hasta su origen para eliminar el problema por completo, pero dudó, sabiendo que causar una conmoción a gran escala podría llevar a la disolución de la casa misma. Sebas descartó la idea como ridícula. Explicó que el asunto más apremiante era el corazón de Lady Alicia, que era lo que atraía a los insectos demoníacos. Ragnar se sintió perdido, reflexionando que su familia solo sabía luchar y que no tenía experiencia con este tipo de problema, admitiendo que nunca antes había conocido a una chica de su edad. Se preguntó en voz alta cómo se suponía que era una juventud normal. Sebas, siempre el mayordomo tranquilo, simplemente le aseguró al joven amo que todo estaría bien. El mayordomo propuso entonces una idea: podrían imitar un evento social de la academia, como una fiesta de té, desayunando juntos para fomentar una conexión. Tomándose la sugerencia en serio, Ragnar fue inmediatamente a la puerta de Alicia, tocando con firmeza y anunciando que el desayuno estaba listo. Él irrumpió con una energía abrumadora, gritándole que se despertara y se uniera a ellos.
Alicia, ya completamente despierta, le dijo con calma que simplemente entrara, señalando que la puerta estaba a punto de romperse por sus golpes. Internamente, Ragnar sintió una ola de alivio, contento de que ella no hubiera hecho nada drástico. Un momento después, estaban sentados uno frente al otro en la mesa del desayuno. Ella comentó su rudeza, preguntándose qué habría pasado si hubiera roto la puerta. Con un martillo en la mano, Ragnar le aseguró despreocupadamente que tenía mucha práctica en hacer reparaciones, aunque ella parecía perpleja de por qué un noble tendría esa habilidad. Él cambió rápidamente de tema, animándola a disfrutar de su desayuno y café. Con un ligero sonrojo en sus mejillas, ella levantó silenciosamente la taza a sus labios y tomó un sorbo. El sabor la hizo toser al instante. Balbuceó que estaba demasiado amargo, lo que provocó que un preocupado Ragnar le preguntara qué pasaba. Alicia se disculpó, explicando entre toses que era la primera vez que bebía café, ya que normalmente bebía té en casa. Ragnar quedó atónito por su error. Él se disculpa por no haber podido conseguir azúcar, explicando su exorbitante costo en su mundo, pero ella le asegura que no hay problema. De todos modos, él sugiere añadir un poco para mejorar el sabor. Ella toma un sorbo y un rubor le sube a las mejillas mientras saborea la inesperada dulzura. Él le advierte que no lo beba antes de dormir, para que no le quite el sueño. Se sientan juntos, y el sonido de su comida llena la silenciosa habitación. Su atención se dirige entonces a la comida en su plato. Con una mirada de alarma, pregunta qué está comiendo, preguntándose si es venenoso. Él explica con calma que los chicos de la familia Braff se crían con carne de monstruo. Él continúa, explicando que uno puede acostumbrarse si empieza a comerlo desde joven. Aunque el sabor deja mucho que desear, se convierte en una fuente de alimento invaluable en tiempos de guerra. Alicia lo mira, y una sola palabra escapa de sus labios. Ella le pregunta entonces por qué se esfuerza tanto en hacer estas cosas él mismo. Él baja la mirada, explicando que simplemente andan cortos de personal. Revela que, cuando es necesario, hasta los sirvientes se unen a la lucha, pero la mayoría de ellos han caído recientemente en batalla. Una expresión de comprensión cruza el rostro de ella. Él la mira fijamente, aclarando que por eso honran una cosa por encima de todo, la tenacidad para sobrevivir y volver a levantarse siempre. Mientras habla, su mano se extiende y sus dedos tocan suavemente la cicatriz en la mejilla de ella. Él le dice que allí no niegan sus cicatrices, de hecho, son un motivo de orgullo. La mira a los ojos y la llama una persona verdaderamente admirable, antes de señalar su propia cabeza y admitir que él también tiene sus propias cicatrices. Su sonrisa se ensancha mientras se inclina, explicando que su proximidad es una costumbre de inspeccionar las heridas de los soldados. La repentina cercanía la desconcierta. Luego se retira un poco, revelando su verdadero propósito, vino a invitarla a salir. Él explica su razonamiento, sugiriendo que ante la vasta naturaleza de esta tierra, los conflictos humanos parecen insignificantes. Mientras habla, un rubor se extiende por el rostro de Alicia, y se encuentra a sí misma pensando que él parece pequeño. Tras un momento de vacilación, ella acepta su oferta. Ragnar sonríe cálidamente, encantado con su petición de que le muestre sus tierras. El destino está fijado, las montañas que se vislumbran a lo lejos. Sin embargo, el viaje resulta más arduo de lo que ella esperaba. Mientras Ragnar la ayuda a superar el terreno rocoso y cubierto de maleza, ella lamenta internamente su decisión, dándose cuenta de que nadie había especificado que su excursión sería una caminata en lo profundo de la naturaleza. Él le explica que han llegado a la cordillera de Yudaina, una formación masiva cerca del territorio de los Brav. Esta zona, señala, es rica en plantas y minerales raros que son imposibles de encontrar en la capital real. Ella confiesa su malentendido, admitiendo que se había imaginado un recorrido por un pueblo local con productos de especialidad. Ragnar confirma amablemente su sospecha, señalando que, como probablemente vio a su llegada, esas comodidades civilizadas no existen aquí. Él explica que la única forma de entretenimiento en su tierra son las apuestas. Para ilustrar la dureza de esta cultura, relata una vez en que alguien apostó a la muerte de su propio padre en batalla. La persona que se benefició de la apuesta, añade, fue atendida por Sebas. Ella se toma un momento para procesar esta sombría realidad, aceptándola en silencio como la norma local. Razona ella, igual que el café amargo que le sirvieron antes. Él observa su intento de adaptarse a esta tierra desconocida y sugiere que tomen un breve descanso junto a un arroyo. Recogiendo el agua clara con sus manos, Alicia toma un sorbo y queda inmediatamente sorprendida por lo deliciosa que es. Él explica el origen de su calidad, la gran altitud y la baja evaporación de las montañas crean un agua prístina, una pureza que ella nunca encontraría en la capital. Reconoce que su tierra es fundamentalmente dura, pero sugiere que aprender sobre ella puede hacerla más soportable. Esta filosofía, continúa, es una enseñanza fundamental de la familia Brav. Para sobrevivir, uno debe comprender profundamente todo, la tierra, los aliados y los enemigos, y nunca subestimarlos. Alicia afirma su punto, recordando un proverbio similar de un mundo lejano. Concluye que en esta tierra, la gente debe decidir todo por sí misma basándose en su propia comprensión del mundo que los rodea. Por esa comprensión, y por su propia supervivencia, todos deben luchar. Él escucha mientras Alicia comenta que ahora ve las expresiones de la gente que vive aquí, y que no es el lugar sombrío del que había oído hablar en los rumores. Luego aclara que, aunque está bien que ella se ría, la gente del territorio Brav no lo hace. Es una decisión consciente, explica, porque este es un lugar donde se juega con la vida y la muerte por entretenimiento. Sin decir otra palabra, le dice que no le dé importancia y de repente salta hacia adelante sobre las rocas, anunciando que su destino está justo delante. Sorprendida,
Alicia le pide que espere. Ella se apresura tras él, señalando la contradicción en sus palabras. Primero le dice que su gente no se ríe y luego le dice a ella que se ría. En respuesta, él simplemente toma su mano, un gesto que la deja pensando que es una persona realmente extraña. El gesto la detiene en seco mientras sus ojos se abren de par en par, asimilando la vista que acaba de aparecer. Ante ella se extiende una vista impresionante, una vasta serie de campos en terrazas bañados por el sol, tallados en la ladera de la montaña, que se extienden hasta donde alcanza la vista. Ella solo puede articular una única palabra de asombro mientras Ragnar permanece a su lado, con una leve sonrisa en el rostro. Después de contemplar la vista, él sugiere que tomen un refrigerio ligero, señalando que debe de tener hambre. Mientras él desempaca, Alicia se prepara para hacerle una pregunta, dirigiéndose a él formalmente como Lord Ragnar. Él desestima su formalidad, diciéndole que está bien que lo llame sin títulos honoríficos, ya que no está acostumbrado a ellos. Añade que ella tampoco necesita usar un lenguaje tan educado. Aunque desconcertada, ella acepta, dirigiéndose a él con vacilación por primera vez simplemente como Ragnar. Él se detuvo ante ella mientras le planteaba una pregunta profunda: ¿qué hace uno cuando, incluso después de tomar una decisión difícil, el arrepentimiento es el resultado inevitable? Se preguntó en voz alta si simplemente aceptarlo era una solución real o solo un consuelo. La expresión de él se ensombreció al considerar sus palabras. Su mente retrocedió a una escena de derrota empapada por la lluvia, con cuerpos yaciendo inmóviles en el suelo. Explicó que elegir un camino significa perder el otro, y por lo que se pierde, no se puede hacer nada. Al oír esto, Alicia insistió, preguntando qué sucede cuando no queda absolutamente nada. Él respondió con gravedad que si no queda nada, entonces simplemente no hay nada. Sus palabras resonaron en ella, transportándola a un recuerdo de su propia vida, una vivida enteramente por un único propósito. Consideró la aterradora posibilidad de perder esa única cosa. El pensamiento encendió una feroz declaración en su interior: como duquesa, ya había muerto. Esa pérdida, se dio cuenta, fue precisamente lo que la trajo a esta tierra desolada, un lugar repleto de criaturas monstruosas. Volviendo en sí, se disculpó rápidamente por su arrebato, atribuyendo su comentario impropio a la inquietante presencia de los insectos demoníacos. Él la observó, preguntándose en silencio si realmente era posible cortar sentimientos tan arraigados. Su mano se cerró en un puño a su costado mientras pronunciaba el nombre de ella con súbita resolución. Alicia levantó la vista, con las mejillas sonrojadas, sorprendida por la intensidad de su voz. Mientras el sol asomaba por el horizonte detrás de ellos, él hizo un voto solemne. La protegería, de ahora en adelante, siempre. La declaración la dejó completamente atónita y sin palabras. Continuó con una leve sonrisa, observando que ella no estaba acostumbrada a oír su propio nombre. Luego formalizó su promesa: aunque la duquesa que una vez fue ya no exista, ahora era Alicia de la familia Brav, y él la protegería incondicionalmente. Incluso confesó haber practicado esa frase galante para este preciso momento. Explicó con timidez su entrenamiento de imagen, que consistía en imaginarse a sí mismo diciendo la frase a nobles estirados de la capital. A Alicia la idea le pareció completamente ridícula, pensando para sus adentros que toda su práctica había sido en vano. Su expresión se suavizó en una sonrisa amable y sonrojada. Admitió que, aunque su método era tonto, no le disgustaba. De hecho, encontró su enfoque directo y fácil de entender. Mientras él la miraba sorprendido, ella se dio cuenta de que quizás había estado pensando demasiado en todo. Ella entrelaza su dedo meñique con el de él, sellando su pacto. Le pregunta si aún así la protegerá, incluso si regresar a la academia con él significa exponerse a una gran cantidad de malicia y hostilidad. Él acepta sin dudarlo, con una brillante sonrisa en el rostro. Le asegura que es bueno lidiando con esos asuntos y que puede dejárselo todo a él. Luego, girándose ligeramente, llama a alguien llamado Onyx, preguntándole si fue testigo del momento. Alicia observa, perpleja por su repentino llamado. En respuesta a su llamado, un colosal dragón negro se materializa ante ellos, su inmensa forma tapando el cielo. Una voz profunda emana de la criatura, confirmando que ha sido testigo del juramento hecho por Ragnar Brae. Él presenta tranquilamente a la bestia como su amigo, Onyx, explicando que quería que el dragón fuera testigo de su juramento. La revelación es demasiado para Alicia, se desploma en el suelo en estado de shock. Mientras Ragnar grita su nombre alarmado, Onyx comenta lo débil que es por desmayarse tan fácilmente. Su primera cita, llena de desafíos, ciertamente había terminado con una explosión. Alicia llama a Ragnar, observando que parecen haberse vuelto más cercanos desde su primera cita. Él confirma su identidad, sonriendo. La conversación cambia entonces a los eventos del día anterior, con Alicia, flanqueada por dos sirvientas, cuestionando el estado de una habitación. Ragnar explica que pensó que sería romántico hacer un voto frente a un dragón, específicamente uno llamado Onyx. Él detalla que Onyx es un dragón que vive en las profundidades de una cordillera y que, gracias a su bendición, los problemáticos insectos demoníacos han desaparecido. Alicia, con una expresión que mezcla preocupación y confusión, pregunta por qué parece tan tranquilo ante todo el asunto. Ragnar simplemente responde que está contento. Mientras Alicia procesa esto, Sebas proporciona más contexto. Revela que el joven amo desafió previamente a Lord Onyx a un duelo 1-1 que concluyó en un empate, y así fue como se ganó el reconocimiento del dragón. Internamente, Ragnar recuerda la pelea con una mueca, admitiendo para sí mismo que casi muere. Al escuchar la historia completa, ella se siente avergonzada, pensando que debió parecer una tonta por entrar en pánico.
Ragnar la tranquiliza rápidamente, diciéndole a Lady Alicia que no pasa nada, ya que al final pudieron negociar. En otra parte de la finca, un hombre barbudo y una sirvienta trabajan en una montaña de papeleo. El hombre comenta que ellos también se sorprendían constantemente cuando llegaron, pero que con el tiempo, uno se acostumbra a los extraños sucesos. Alicia, al escucharlos, parece llegar a un entendimiento. Ragnar gesticula hacia las abrumadoras pilas de documentos, indicando la enorme tarea que tienen por delante. Al ver esto, el rostro de Alicia se sonroja ligeramente mientras el grupo se prepara para abordar el trabajo. Él suspira, admitiendo que incluso con su conocimiento de la sociedad moderna, organizar esta cantidad de información llevará una cantidad significativa de tiempo. En respuesta, Alicia extiende su mano con resolución, diciéndole que le preste los documentos. Mientras trabaja, Ragnar nota internamente el extraño flujo de dinero en los registros de la tienda. Termina de confirmar una serie de números y luego le pide a Sebas que le traiga los documentos pasados a continuación, una petición que el mayordomo acepta de buen grado. Después de un tiempo, uno de los miembros del personal deja escapar un suspiro de alivio, anunciando que el trabajo ya debería estar casi organizado. El foco se centra en Alicia, que se encuentra en medio del caos organizado, con la mirada intensa y concentrada mientras sostiene un último documento. Los miembros del personal la observan con asombro, elogiando a Lady Alicia por su increíble trabajo. Sebas le comenta a Ragnar que no es de extrañar que la llamen una mujer talentosa, dada su capacidad. Ragnar, apoyando la cabeza en la mano, solo puede lamentar la aparente falta de educación básica en los tiempos modernos. La observó, un pensamiento silencioso formándose en su mente, cuando los insectos demoníacos no estaban adheridos, Alicia podía sonreír como cualquier otra chica. Abrazando esta recién descubierta normalidad, Alicia se dirigió a Ragnar y le anunció su intención de ayudar con la limpieza de la mansión. Las sirvientas se quedaron horrorizadas, protestando que no podían permitir que Lady Alicia realizara tales tareas. Ella desestimó amablemente sus preocupaciones, declarando que ahora era una sirvienta de la familia Bravi, como humana, deseaba experimentar cosas que nunca antes había hecho. Sebas, observando desde un lado, comentó lo buena niña que era, lo que llevó a Ragnar a estar de acuerdo en que todos debían dar lo mejor de sí. Más tarde, mientras revisaban los asuntos de la finca, Sebas le informó que había dejado parte del trabajo para el joven amo, jurando endurecer su propio corazón para las tareas que se avecinaban. La atención de Ragnar fue captada por un documento, notó el precio inusualmente alto en una tienda de armas y le preguntó irónicamente a Sebas si era una especie de demonio por fijar tales precios. Se concentró en los detalles del informe, y una revelación cayó sobre él. La tienda de armas había abierto el mismo día de la llegada de Alicia, y sus propietarios parecían ser de la capital real. Las prácticas comerciales de la tienda eran peculiares, un estilo que normalmente solo se ve en la capital. Presentaban consumibles comunes como si fueran tesoros raros, un modelo con pocas probabilidades de generar muchas ganancias en este territorio. Sebas confirmó sus sospechas, explicando que la intención más probable de estos recién llegados era vigilar de cerca a Alicia. Con la situación expuesta, le preguntó al joven amo qué pensaba hacer. Tomada su decisión, Ragnar salió a la noche, moviéndose en silencio por las oscuras calles del pueblo. Sebas lo siguió de cerca, ofreciendo una palabra de advertencia. Le advirtió al joven amo que tuviera cuidado, afirmando que había individuos hábiles cerca. Cuando Ragnar preguntó cómo lo sabía, Sebas reveló que su fuente era un aventurero local. El aventurero en cuestión estaba explicando sus propias motivaciones, relatando cómo las arrogantes prácticas comerciales de la tienda lo habían enfadado. En respuesta, había decidido intentar robarles algo valioso. Se detuvo ante la tienda de armas, recordando el testimonio del aventurero. El hombre había perdido su brazo derecho antes de darse cuenta, incapaz de ver el movimiento de la espada. Ragnar comprendió con certeza, habían desarmado a uno de los rudos aventureros de esta tierra sin siquiera desenvainar su arma. Sus pensamientos se centraron en la naturaleza de su enemigo. Tenía que ser un mago. Este mundo rebosaba de esencia mágica, y aquellos que podían manipularla eran llamados hechiceros. Sabía que los que más sufrieron durante la guerra fueron los que se enfrentaron a magos enemigos. Parecía que realmente querían eliminar a su objetivo, Alicia. Con un estruendo resonante, derribó la puerta de una patada. Dentro, un grupo de hombres se sobresaltó por su repentina entrada. Uno exigió saber quién era, pero otro lo reconoció de inmediato como Ragnar Bred, cuestionando qué hacía allí. Ragnar, tranquilo en medio de su conmoción, declaró simplemente que ellos habían dado el primer paso. Continuó con su acusación, señalando que parecían estar husmeando en su propiedad. Luego ofreció una condición: si le decían el motivo de su vigilancia, no haría nada demasiado duro. Su oferta fue recibida con agresión. Los hombres desenvainaron sus espadas, rodeándolo con miradas amenazantes. Sus acciones confirmaron sus sospechas, estaban efectivamente armados en presencia del señor del territorio. Uno de los matones, un hombre calvo, se burló, fingiendo ignorancia sobre haberle puesto una mano encima. Luego declaró que si le cerraban la boca a Ragnar allí mismo, no habría ningún problema, ya que no los atraparían con armas. Tras la amenaza, los hombres cargaron contra él todos a la vez, gritando insultos sobre el ingenuo tercer hijo que venía a enfrentarlo solo. Su asalto fue inútil. Con un único y rápido movimiento, Ragnar estrelló su puño en la cara del atacante más cercano, llamándolo débil con desprecio. La fuerza del golpe envió al hombre volando por la habitación. Momentos después, el enfrentamiento había terminado. Todos sus asaltantes yacían gimiendo en el suelo, completamente incapacitados. Ragnar se erguía sobre ellos, intacto. Su mirada se posó entonces en una figura encapuchada sentada tranquilamente en un rincón de la habitación.
La figura aplaudió lentamente, con una sonrisa extendiéndose por su rostro mientras comentaba su maravillosa fuerza para un chico de solo 15 años. Ragnar se enfrentó a la figura directamente y se dirigió a ella con deferencia. Mi señor, se enfrentó a la figura encapuchada, quien sonrió y lo identificó como el mago. Con un gesto casual, la figura preguntó si podía hacerle una sola pregunta. Su expresión permaneció estoica mientras el mago hacía su pregunta, ¿cómo está la señorita Alicia? Antes de que pudiera responder, el mago se dobló de la risa maníaca, deleitándose con el simple pensamiento de la prodigio Alicia cayendo bajo la influencia de su don. Detrás de ellos, una monstruosa criatura insectoide con grandes ojos compuestos se materializó desde las sombras. La influencia del mago era una oscuridad palpable, un recuerdo de tormento para Alicia. Ella había reconocido la fuente de su sufrimiento, su rostro endureciéndose con la revelación. Esta confirmación desató la furia de Ragnar. Se abalanzó, agarrando al mago por su túnica y rugiendo que era él. Lo acusó de enviar un enjambre de insectos demoníacos día tras día, prometiendo darle una lección por lo que le había hecho a Alicia. En respuesta, el demonio mantis religiosa gigante atacó. Su enorme brazo en forma de guadaña se estrelló contra el suelo, destrozándolo al instante. Ragnar saltó hacia atrás, evitando por poco el golpe devastador. El mago observaba, con el rostro contraído en una incredulidad demencial. La sola idea de que Lady Alicia viviera libremente con una sonrisa era un resultado que simplemente no podían concebir ni aceptar. Resolvió ir a ver a Alicia de inmediato, pero el mago juró que no lo dejaría ir. Se jactaron de enviarle sus sentimientos a diario, una maldición continua para hacer que odiara a todos. Ragnar blandió su espada contra la criatura, pero fue inútil. El mago se burló de él, haciendo eco de sus propios pensamientos. ¿Por qué no puedo cortarlo? Todo lo que haces es inútil. El mago gruñó mientras Ragnar apretaba su agarre. Lo miró con frialdad, informándole que su siguiente tarea era responder por la gran cantidad de plagas que había enviado. Se paró sobre la figura derrotada, que ahora yacía en el suelo en medio de los escombros. Ragnar hizo una oferta, le perdonaría la vida, pero solo si revelaba quién estaba realmente detrás de todo este complot. Él levantó su espada, declarando que el golpe era por los problemas que le causaron a Alicia. En respuesta, el mago derrotado solo podía repetir una única frase llena de odio, jurando maldecirlo una y otra vez. Mientras las maldiciones se desvanecían en el fondo, Sebas apareció en una puerta cercana, preguntando si la confrontación había terminado. Con una sonrisa de confianza, Ragnar respondió que ya estaba maldito y luego le pidió con calma a Sebas que se encargara de la limpieza. Luego se dirigió a Sebas con una pregunta seria, indagando si había alguna manera de mantener a Alicia cerca de él cuando asistieran a la academia. La expresión del mayordomo cambió a una de sorpresa atónita. La mente del mayordomo saltó de inmediato a una conclusión escandalosa, preguntando si Ragnar se refería a que vivieran bajo el mismo techo y preocupándose de que quedar embarazada siendo estudiante sería problemático. Un Ragnar avergonzado negó vehementemente que esa fuera su intención. Más tarde esa noche, la finca se sumió en una tranquila quietud bajo el cielo estrellado. Caminando solo por las calles oscuras, Ragnar reflexionaba sobre sus acciones recientes. Se preguntó si esta era la primera vez que llegaba tan lejos por algo que no fuera vengar a su padre. Sus pensamientos luego se desviaron hacia el futuro, cuestionando si sería capaz de encajar en la academia. Mientras tanto, Alicia estaba sentada en su escritorio, preparándose diligentemente para su tiempo en la academia. Hizo una nota mental de todas las cosas que necesitaba decirle a Ragnar. Con sentimientos mutuos en sus corazones, la noche se hizo más profunda a su alrededor. Unos meses más tarde, en la víspera de su partida hacia la capital real, Alicia Aldwood trabaja en el jardín. Expresa su pesar por no poder cosechar los rábanos Daikon a tiempo. Cerca de allí, Ragnar Brave, su mayordomo Sebas y dos sirvientas la observan, mientras Ragnar se pregunta internamente si así es como se supone que debe comportarse una supuesta villana. Los recursos que antes se destinaban a su educación superior han sido redirigidos a las tareas del hogar. Este cambio ha hecho que se convierta en una mujer notablemente talentosa y capaz, experta en todo, desde la limpieza hasta servir la comida, una transformación que Ragnar ha presenciado de primera mano. Esta nueva vida se ve interrumpida abruptamente por el sonido de una voz frenética. Una de las sirvientas, con el rostro desencajado por el pánico, corre por los terrenos de la finca, llamando desesperadamente a Alicia. Llega al carruaje justo cuando la pareja está a punto de partir, suplicando entre lágrimas que Alicia no se vaya. Las otras sirvientas están de acuerdo, sugiriendo que Lady Alicia podría simplemente quedarse en la mansión, señalando la marcada diferencia en su trato. Sin embargo, Alicia desestima amablemente sus preocupaciones, pidiéndoles que coman las verduras del huerto con todos los demás una vez que estén listas. En respuesta, la otra sirvienta le entrega a Alicia un grueso collar de cuero. Le explica que era algo que el joven amo usaba de niño y le indica a Alicia que lo use para reprenderlo si su comportamiento se vuelve escandaloso. Mientras el carruaje se aleja, las sirvientas gritan sus despedidas, instando a Ragnar a que se coma las verduras y no se resfríe. Una de ellas grita triunfante que logró darle el collar a Alicia, añadiendo que si algo le sucede, el castigo de Ragnar será fregar el suelo. Dentro del carruaje, Alicia le sonríe cálidamente a Ragnar, comentando lo querido que es por todos y admitiendo sentir un toque de envidia. Ragnar aparta la mirada, reconociendo en voz baja que es la primera vez en su vida que viaja más allá de su propio territorio. Su mente rememora las sentidas despedidas de la gente de su propiedad. Recuerda su simple declaración, me voy ahora, antes de que el carruaje partiera. Ahora, mira por la ventana el vasto y desconocido paisaje que se extiende ante él. Más tarde, Sebas anuncia que la capital real ya está a la vista. Mientras Ragnar se vuelve para mirar, Alicia aparta la mirada, con el rostro sonrojado.
Murmura que es patético, pero que tiene que pedirle un favor. Ella le pide que le enseñe a comprar un billete cuando lleguen a la estación. Ragna acepta de inmediato. Alicia entonces se ríe y le pregunta si también podría enseñarle a subir al tren, recordándole en broma que también es la primera vez que él sale. Avergonzado, Ragna le dice que no se ría. Al llegar a la capital real, Alicia observa las calles abarrotadas y sugiere en broma ponerle un collar a Ragna para que no se pierda. Ragna, sorprendido, reconoce el collar que ella gesticula como el de su pasado, preguntándose qué clase de juego es ese. Ante ellos se extiende la vasta capital real, Aether, una metrópolis de más de 1 millón de personas protegida por una barrera de un antiguo sabio. Ragna observa que, en comparación con el territorio Brav, es un lugar apretado, pero la ausencia de monstruos y guerras deja claro por qué tanto se congregan aquí. Mientras se abren paso por las animadas calles de la ciudad, él pregunta si su dormitorio se encuentra dentro del recinto escolar. Alicia confirma que sí, añadiendo que hay dormitorios separados para chicos y chicas, un hecho que parece entusiasmarla. Su viaje continúa en tren, cruzando el paisaje hacia su destino. Finalmente llegan a un edificio sorprendentemente ruinoso y destartalado. Ragna está horrorizado, no solo por su estado, sino también al darse cuenta de que chicos y chicas vivirán juntos. Alicia, sin embargo, descubre una carta de Sebas y señala que el lugar parece bastante alejado de la escuela. Al leer la carta, ella lo comprende. Sebas ha orquestado esta situación. Al hacerla vivir en un dormitorio ruinoso y enfrentarse a la humillación pública, pretende apaciguar a los nobles que se oponen a su regreso a la sociedad. Ragna toma la carta, reflexionando que si no hay nadie más, su aislamiento es en realidad conveniente, aunque el lugar ciertamente necesita una limpieza. Considera ociosamente la idea de cultivar verduras en el patio. De repente, arruga el papel en su puño mientras sigue leyendo. La carta revela el verdadero motivo de Sebas, asegurarse de que los dos vivieran juntos. La instrucción final del mayordomo es clara: Ragna debe aprobar el examen y entrar en la misma clase alta que Lady Alicia. Le desea buena suerte. La carta explica que su destino, la Academia Aeternam, reúne a casi todos los hijos de los nobles del país. Sus clases se dividen por rango. La clase alta está reservada para aquellos con potencial para un matrimonio real, mientras que todos los demás son relegados a la clase baja. Aclara además que incluso los plebeyos tienen una vía para matricularse. Si su magia o conocimientos son reconocidos como excepcionales, pueden ser admitidos bajo el estatus especial de descendientes de sabios. Asimilando toda esta información, la expresión de Ragna se endurece. Reconoce su difícil posición, nobles de una tierra remota, y uno de ellos una supuesta villana. Pero su resolución ya está tomada. De pie ante Alicia, Ragna hace una firme promesa. Si su éxito depende de una competencia de habilidad, él le demostrará que pueden ganar. Su determinación está fijada mientras se dirige al examen de ingreso de la Academia Aeternam, donde es inmediatamente amonestado por llegar tarde. Se disculpa con el examinador severo y musculoso, explicando que se perdió. El profesor no se inmuta, chasqueando la lengua ante el noble de una tierra remota que lo hizo esperar. Llamando a Ragna Tardón, declara el inicio de la prueba de magia básica, ordenándole al chico que dispare su máxima potencia al objetivo designado. El examinador se cruza de brazos con un suspiro, murmurando: ¡qué fastidio! Y cuestionando por qué le asignaron esta tarea, mientras Ragna se prepara para la prueba. Él concentra su intención, con la mano extendida hacia el objetivo, una mirada de intensa concentración en su rostro. Un instante después, una explosión atronadora arrasa la zona de pruebas. La ropa deportiva del examinador es arrancada de su cuerpo por la pura fuerza de la explosión, dejándolo mirando con absoluta incredulidad la devastación. Se queda congelado, contemplando el enorme cráter humeante donde antes estaba el muro. El poder bruto deja al profesor sudoroso y desconcertado, preguntándose quién podría ser este chico. Sin inmutarse, Ragna simplemente pregunta si aprobó y cuáles son las siguientes pruebas. Recomponiéndose, el examinador admite que Ragna tiene cierta habilidad en la magia, pero declara que nunca aprobará esta prueba. Le entrega a Ragna un bastón de madera, anunciando la siguiente fase, una prueba de esgrima. Las reglas son simples: si Ragna puede derrotarlo, aprueba. Añade una condición crítica: la magia está prohibida. Fallar significa ser incapaz de seguir luchando. El examinador ruge, llamando a Ragna bárbaro mientras levanta su bastón para atacar. Ragna asiente con calma, declarando su intención de terminar el combate rápidamente. Con un potente golpe descendente, el examinador ataca, pero Ragna se mueve con una velocidad cegadora, agachándose y esquivando el golpe sin esfuerzo. El profesor queda completamente desequilibrado por la rápida evasión. Se yergue sobre el examinador derrotado, sosteniendo las dos mitades de su espada de madera rota. Con una sonrisa tranquila, observa que el arma de su oponente tenía un núcleo de hierro. Luego señala la extrañeza de la situación, notando que su propia espada era solo de madera ordinaria. Su sonrisa se desvanece mientras confronta directamente al examinador, acusándolo de sabotaje. Afirma que el examinador tenía la intención de reprobarlo al proporcionarle un arma diseñada para romperse, dejándolo indefenso. Mientras la tensión aumenta, una nueva voz interrumpe, preguntando por el origen de la conmoción. La fuente de la voz se revela: un hombre imponente y anciano con una larga barba trenzada, Borsea Gran Cascade, el director de la escuela. Los ojos de Ragna se abren de par en par por la sorpresa ante esta inesperada llegada. El director, con una mirada severa, le pregunta a Ragna si él fue el responsable de la escena, dejando al joven momentáneamente atónito e incapaz de responder. El director de la escuela, Borsea Gran Cascade, está de brazos cruzados, dirigiéndose al joven que tiene delante.
Confirma que entiende que hoy es el día del examen de transferencia. El joven, Ragnar Bred, lo observa con atención. Mientras observa a Ragnar, Borcea repara internamente en el prestigioso linaje del joven. Lo reconoce como el que ostenta el título de sabio y proviene de una casa ducal, concluyendo que sería problemático llamar su atención. El director continúa su evaluación silenciosa, acariciándose la larga barba mientras piensa. Ragnar permanece quieto, esperando el veredicto con una expresión neutra. Tras un instante, Borcea emite su decisión con un simple pronunciamiento: apruebas. Los ojos de Ragnar se abren de par en par por la sorpresa, claramente desconcertado por la repentina e incondicional aprobación. Él se recupera rápidamente, ofreciendo su agradecimiento pero cuestionando si es realmente aceptable. Borcea desestima su preocupación, afirmando que está bien y que hay poca diferencia de linaje entre los rangos superiores e inferiores. Con el asunto del examen resuelto, el director le plantea una pregunta directa: ¿desea unirse a la clase alta? Mientras considera la oferta, los pensamientos de Ragnar se desvían hacia una joven sonriente con unos distintivos pasadores en el pelo. Empieza a formular su respuesta, comenzando con un vacilante pero su vacilación se desvanece, reemplazada por una firme resolución. Mira al director a los ojos y declara claramente que hay alguien a quien debe proteger aquí. Borcea acepta su respuesta con un simple muy bien. Sin embargo, otro administrador interviene de repente, protestando por la decisión. Argumenta que Ragnar nació en las tierras olvidadas y que su prometida causó recientemente un incidente, cuestionando qué planean hacer. Borcea lo interrumpe, reafirmando su reconocimiento de la admisión de Ragnar en la clase alta. El administrador retrocede de miedo cuando Borcea se vuelve hacia él, con el rostro transformado en una máscara de furia. El director le ruge al hombre, llamándolo idiota por cuestionar su autoridad. Él continúa reprendiendo al administrador, exigiendo saber su posición en la academia. El hombre se identifica como un profesor, a lo que el director replica que si percibe un problema, debería actuar como un profesor y guiar la situación antes de que surjan problemas. Luego anuncia que, como excepción especial, a Ragnar Bred se le permitirá usar un dormitorio en particular. Dándose la vuelta para irse, añade una advertencia final de que los estudiantes deben ser conscientes de mantener una relación apropiada y decente. El administrador, desconcertado, solo puede asentir mientras una joven con broches en el pelo observa al director marcharse. En otro lugar, Ragnar Bred llega a un edificio, anunciando su regreso. Reflexiona que los recientes acontecimientos también ayudaron inadvertidamente al protagonista de la historia a subir de nivel, imaginando al director y a la joven en su mente. Mientras está en la puerta, la joven corre hacia él, llamándolo por su nombre. Le pregunta con ansiedad si está bien y si alguien le dijo algo extraño. Ragnar, al notar su nuevo uniforme escolar, le pregunta si es para una prueba y comenta que es lindo, lo que la hace sonrojar mientras insiste en que está bien. Ya dentro, bebe tranquilamente de una taza y le informa que aprobó el examen. Admite que no era uno que estuviera ansioso por tomar, pero que después de pasar por una prueba difícil, lo logró. La joven lo mira sorprendida, preguntando qué pasó. Sus palabras parecen recordarle algo, y su expresión se vuelve seria. Le dice que se lo ha estado preguntando por un tiempo y le pide que finalmente le explique qué es su enfermedad mágica. Encuentra la pregunta difícil de responder, explicando que puede usar todas las formas básicas de magia. Sin embargo, justo cuando está a punto de revelar en qué es mejor, un fuerte gruñido de su estómago interrumpe la conversación. El sonido queda suspendido en el aire, y su rostro se sonroja de un carmesí profundo por la vergüenza. Se recupera rápidamente de su mortificación, declarando en voz alta que deberían cenar. Argumenta que estarán ocupados en la academia a partir del día siguiente y necesitarán algo nutritivo. Su arrebato de energía se desvanece, y añade en voz baja, con una expresión amable, que no le importa lo que digan los demás, porque él está allí con ella. Ella mira a Ragnar con una mirada inquisitiva mientras él le dice que probablemente ella es más fuerte que él. Dándose la vuelta con las manos entrelazadas a la espalda, ella pregunta a qué se refiere. Él le explica que posee la rara habilidad de soportar el dolor mental, una fortaleza de la que carecen incluso los soldados experimentados. Concluye que ella es quien es porque realmente se conoce a sí misma. Más tarde, mientras caminan por los terrenos de la escuela con sus nuevos uniformes, otros estudiantes comienzan a susurrar. Señalan la cicatriz en su rostro del duelo, chismorreando que, aunque es hermosa, sus perspectivas de matrimonio se han desvanecido. Sin embargo, un estudiante observa en silencio que ella parece en paz. El compañero del estudiante chismoso se burla para sus adentros, pensando que con su estatus rebajado, podría convertirla en su concubina. Un momento después, ese mismo estudiante se desploma de repente, echando espuma por la boca, para sorpresa de su amigo. La chica, sonrojada, se vuelve hacia Ragnar y le dice que se detenga. Él finge ignorancia con una leve sonrisa, preguntando a qué se refiere. El día avanza, y los estudiantes se encuentran en un aula, donde una profesora con gafas da una clase al frente del salón. Durante la lección, Ragnar reflexiona sobre el incidente anterior, pensando que solo había dirigido una pequeña cantidad de intención asesina. Se pregunta si todos los del continente son tan débiles, y luego sus pensamientos cambian, reflexionando que el protagonista está destinado a despertar como un santo en la etapa final. Su mente evoca la imagen de una hermosa chica con pequeñas alas, alguien tan puro como un cielo azul despejado. Se esfuerza por un momento, tratando de recordar su nombre. Entonces, lo recuerda con certeza. Su nombre era Mariana Ocean. Mientras su recuerdo se solidifica, la clase de la profesora coincide casualmente con sus pensamientos.
Ella explica que la magia utilizada con más frecuencia por el gran sabio era una sin atributo, un poder que requiere alcanzar el pináculo de la nada para ser dominado. Mientras la clase continuaba, una chica con el pelo trenzado y gafas se giró, mostrando una expresión de suficiencia tan clara como el cielo azul. Desde su pupitre, los ojos de Ragna se abrieron de par en par por la sorpresa. Un único pensamiento electrizó su mente, era ella. La heroína. En un salón de clases, una profesora con el cabello trenzado sonríe, confirmando que la respuesta de una alumna es correcta, a pesar de que era una pregunta capciosa. La estudiante, Mariana Ocean, se ajusta las gafas con una sonrisa serena, una muestra de confianza que se espera de la pupila del sabio. Detrás de ella, Ragna la observa con un atisbo de sorpresa. Ella, sin embargo, está en crisis, dándose cuenta con sorpresa de que la están tratando como a la heroína de un juego otome. Es la cuarta vez este mes que alguien cambia de asiento con ella por cortesía. Se lamenta de que, con su apariencia, se espera que busque un romance con un príncipe. El estrés parece manifestarse físicamente al notar que sus gafas están rotas, deseando haber pedido un asiento más cerca del frente. Su angustia no pasa desapercibida. Otra estudiante le ofrece amablemente cambiar de asiento, pero Mariana, nerviosa, insiste en que está bien y que se las arreglará sola. La otra estudiante suspira, aceptando su negativa. El recuerdo del incidente en el aula parece estar en la mente de Ragna mientras piensa en Alicia. En el recuerdo, Mariana inclina la cabeza repetidamente, disculpándose profusamente por alguna molestia que no se ve. En el presente, habla directamente con Alicia. Le dice que no es algo que pueda pedirle, reflexionando que los hombres que desentierran el pasado no son buenos en absoluto. Alicia lo mira con curiosidad, sosteniendo un plato. Antes de que pueda dar más detalles, un estruendo repentino rompe la calma. El cristal de una ventana se resquebraja mientras tanto él como Alicia se giran bruscamente hacia el sonido, con expresiones de alarma. La intrusión continúa con una fuerza violenta. Un apéndice masivo y oscuro atraviesa la pared, haciendo volar astillas mientras Alicia grita sorprendida. El ataque se detiene abruptamente, frenado por una fuerza invisible a centímetros de ella. Alicia levanta la vista hacia el apéndice y le pregunta a Ragna qué es. Él evalúa con calma el daño, comentando que tendrá que arreglarlo más tarde, antes de explicar que es una barrera oculta. Alicia lo mira, confundida. Él da más detalles, revelando que la magia que está usando es una barrera transparente del atributo sagrado. Añade que es el mismo tipo de barrera guardiana que cubre toda la capital real. Se sentó en el suelo, habiendo pasado el peligro inmediato. Alicia se paró sobre él, rompiendo el silencio. Preguntó, con un toque de asombro, si realmente podía usar magia sin encantamientos, comentando lo conveniente que debía ser. Confirmó su sospecha con un gesto casual, explicando que el concepto que la mayoría de la gente tiene de una barrera es rudimentario, un simple muro sólido. Pero con el lanzamiento sin cánticos, continuó, las posibilidades se expandían mucho más allá. Mientras hablaba, tomó una cafetera cercana, haciendo que Alicia lo observara con una expresión perpleja. Luego demostró su punto, vertiendo un chorro de líquido oscuro que desafiaba la gravedad, retorciéndose y girando en el aire antes de asentarse perfectamente en una taza. Explicó que sus barreras podían ser moldeadas en cualquier forma, una hazaña que dejó a Alicia mirando en un silencio atónito. Luego le planteó una pregunta, queriendo saber si conocía otras diferencias entre las barreras ordinarias y las grandiosas que protegían la capital real. Sin embargo, Alicia quedó momentáneamente cautivada por la pequeña esfera de café flotante que él había creado, y su sorpresa dio paso al deleite mientras la llamaba linda. Su atención volvió rápidamente al problema. Tras un momento de reflexión, dedujo correctamente la función avanzada, la capacidad de filtrar selectivamente lo que pasa, permitiendo la entrada de personas mientras repele la magia. Él afirmó su conclusión, explicando que las barreras avanzadas ofrecen un control preciso sobre lo que se permite y lo que se repele. Usó el café como ejemplo, señalando que, si bien la barrera es versátil, tiene límites, no puede, por ejemplo, separar ingredientes que ya están mezclados. El asunto práctico de sus menguantes provisiones puso fin a la lección, ya que él mencionó que se habían quedado sin café. Aprovechando la oportunidad, Alicia preguntó tímidamente si estaba libre más tarde, sugiriendo que salieran juntos. En respuesta a su falta de café, ella afirmó con confianza que conocía un lugar que servía una infusión deliciosa. Se pusieron en marcha, caminando por una calle tranquila. Ragna, curioso, preguntó cómo se había enterado de ese café. Cuando ella respondió que un amigo se lo había contado, no pudo ocultar su sorpresa, comentando que no esperaba que tuviera amigos, dadas sus circunstancias. Él escucha mientras Alicia explica cómo conoció a su amiga. Relata que una vez, mientras estudiaba en la biblioteca durante el almuerzo, alguien se le acercó. Al descubrir un amor mutuo por el café, se hicieron amigas, y fue esta nueva amiga quien le habló de la cafetería. Siguiendo sus indicaciones, llegan a su destino. Alicia anuncia que han llegado, señalando un letrero de la tienda de especialidades de café. Ocean, un hombre que Ragna observa en silencio. Mientras están de pie frente a la entrada, la puerta se abre de golpe para revelar a una joven con gafas y el pelo trenzado. Mira hacia afuera con expresión de sorpresa, preguntando si no es Alicia. La joven explica que los vio parados frente a la tienda y empezaba a preguntarse qué pasaba. Ragna, sin embargo, se ve afectado por una súbita revelación, sus ojos se abren de par en par mientras la llama por su nombre, Mariana. Alicia confirma su identidad, presentando a Mariana como la que realmente ama el café y, a su vez, le presenta a Ragna. Mariana ofrece un saludo un poco nerviosa pero educado. Su expresión cambia a una de reconocimiento. Le pregunta a Ragna si no están en la misma clase.
Él confirma que sí, aunque admite que nunca han hablado antes. De repente, el comportamiento de Mariana cambia por completo. Se pone frenética, tartamudeando una profunda disculpa, incapaz de creer que alguien de la nobleza esté aquí. Pregunta por qué Alicia está con Ragna, lo que lleva a Alicia a declarar con calma que él es su prometido. La noticia sume a Mariana en un pánico total. Se arroja al suelo en una profunda reverencia, lamentando que su comportamiento es imperdonable y temiendo ser ejecutada. Ragna solo puede mirar, completamente desconcertado por su reacción extrema. Ya sentada dentro de la cafetería, una Mariana mortificada se disculpa por perder la compostura, lamentando que las cosas resultaran tan decepcionantes para una heroína principal. Alicia le asegura que no hizo nada malo, recordándole que fue ella quien inició su conversación. Mariana admite en voz baja que solo estaba emocionada ante la perspectiva de hacer finalmente una amiga. Sus pensamientos se remontan al momento en que vio a Alicia por primera vez en la biblioteca, tomando un café. Recuerda su suposición errónea de entonces, que Alicia era una plebeya, igual que ella. Ella explica su confusión, ya que había oído que este año habría 2 discípulos del sabio, lo que la llevó a hacer una suposición. Ragna procesa esta nueva información, una desviación de los acontecimientos que recuerda. Se pregunta si hay otro discípulo que no conoce, mientras también nota para sí mismo que en este mundo el café se considera una bebida de plebeyos, aunque a él personalmente le gusta. Alicia entonces pregunta si por eso Mariana había estado actuando sola, confirmando que no estaba al tanto de la conmoción que ella había causado. La chica parece nerviosa, preguntándose en voz alta por qué no se había enterado del alboroto sobre la decisión y lamentando que un suceso tan importante hubiera ocurrido sin su conocimiento. Luego explica la razón de su ignorancia. El día del evento, se había equivocado de carruaje hacia la academia, y solo se dio cuenta de su error cuando llegó a un lugar que claramente no era la capital. A Ragna esto le parece sospechoso, y se pregunta por qué su carruaje se desviaría el día de un evento tan importante. Se pregunta en silencio si fue una mera coincidencia o algo más deliberado. Alicia interviene, señalando que aunque Mariana pueda parecer despistada, ha oído que es un genio en lo que respecta a la magia. Radiante de orgullo, Mariana confirma su talento mágico, añadiendo con una alegre sonrisa que sus padres solían decir que era una inútil para todo lo demás. La mención de sus padres incita a Ragna a preguntar por ellos. Su alegre semblante se desvanece. Les informa en voz baja que sus padres están muertos, que sucumbieron a una enfermedad un año antes. Ragna, sorprendido, se disculpa inmediatamente por su insensibilidad. Ella le dice que no pasa nada, y su expresión se suaviza mientras añade que está aquí ahora gracias a ellos. Cambiando el tono, recuerda sus deberes como anfitriona, señalando que originalmente los invitó pero aún no les ha servido nada. Con una sonrisa amable, les ofrece café a ambos. Alicia toma un sorbo de la taza que Mariana preparó, sus ojos se abren con sorpresa mientras exclama lo delicioso que está. Inmediatamente elogia a Mariana, señalando que el café es increíble y completamente diferente al que preparó Ragna. Ragna, con aire pensativo, admite que tiene razón, mientras Mariana esboza una pequeña y complacida sonrisa. Él se pregunta en voz alta qué podría hacerlos tan diferentes si usaron los mismos granos. Cerca de allí, Sebas le da una calada a su cigarrillo y sorbe su propio café, sugiriendo irónicamente al joven amo que el amargor podría ser una metáfora de su vida, para gran confusión de las criadas a su lado. Ignorando el comentario del mayordomo, vuelve su atención a Mariana, declarando que, de ahora en adelante, la considerará su mentora. Mariana se pone nerviosa por la repentina proclamación, pero Alicia interviene rápidamente para asegurarle que solo está bromeando. Ella baja la mirada, con un ligero sonrojo en las mejillas, y murmura que es extraño. A pesar de ser nobles, descubre que ninguno de los dos le da miedo en absoluto. Su mente se remonta a una advertencia que recibió hace mucho tiempo de un niño del vecindario: desafiar a los nobles, aunque fuera un poco, significaba la muerte. Recuerda otro suceso de esa misma época, cuando fue arrollada por el carruaje de un noble. El impacto la dejó tirada en el suelo, herida y sola. Tal como el niño le había advertido, los ocupantes del carruaje no mostraron ninguna señal de preocupación, dejándola atrás sin pensarlo 2 veces. Ella explica que, a causa de ese accidente, su vista empeoró. Sus padres, al oír el rumor de que el café podía mejorar la visión, empezaron a prepararlo, y pronto toda la familia comenzó a beberlo junta. De vuelta al presente, los ojos de Mariana se arremolinan con una pasión intensa, casi maníaca, mientras sostiene su taza. Concluye su historia explicando que, antes de que se dieran cuenta, toda su familia se había vuelto fanática del café, cautivada por su riqueza. Ella afirma con confianza su habilidad en la magia cuando Alicia le pregunta. Entre sus habilidades, explica, hay una en la que sobresale por encima de todas las demás. Su especialidad, revela, es la magia de recuperación, el poder de curar a la gente. Alicia reacciona con sorpresa, exclamando que tal habilidad es extremadamente rara, un hecho que Ragna confirma en voz baja. Ella continúa, explicando que en este mundo, muy pocas personas pueden usar magia de recuperación en otros. Esto contrasta fuertemente con el juego, donde el personaje de Santa Mariana poseía un poder inmenso, capaz de curar cualquier enfermedad, exorcizar demonios e incluso regenerar miembros perdidos. Su motivación es profundamente personal, confiesa que hace un año no pudo hacer nada para ayudar a sus padres enfermos. Este doloroso recuerdo la impulsó a estudiar sin descanso, decidida a obtener el poder para salvar a sus seres queridos. Conmovida por la historia, Alicia la abraza con fuerza. Pasado el momento, Alicia mira a su alrededor, notando la ausencia de otros clientes. Su observación recibe una explicación de Ragna. Él señala que cerró la tienda al entrar, ya que fue el último en llegar.
Alicia se da cuenta de la situación con una sacudida. Inmediatamente agarra a Ragnar por la camisa, regañándolo por obstruir el negocio y exigiéndole que abra la puerta de inmediato. Mariana observa, con la cabeza inclinada con curiosidad. Su arrebato es calmado por Mariana, quien les asegura que no pasa nada. Explica que últimamente se ha estado concentrando en sus estudios, por lo que de todos modos ha estado cerrando la tienda en los días festivos. Ella los despide en la puerta, donde Alicia le agradece por el día. Alicia luego pregunta si Mariana no va a entrar al dormitorio, razonando que como hija de un sabio, probablemente estaría exenta de muchos de los requisitos habituales. Ella se para frente a su casa con una sonrisa amable, declarando simplemente que no irá al dormitorio porque le gusta esta casa. Su mirada lo sigue mientras hace una oferta sincera, diciéndole a Alicia que le avise si alguna vez tiene problemas en la academia. Se sonroja ante el efusivo elogio de Alicia, quien la encuentra deslumbrante. Mariana responde humildemente que las amables palabras de Alicia son más que suficientes y le da las gracias sinceramente. Mientras los tres están juntos, Mariana hace una petición audaz, pidiéndole a Ragnar que le entregue a Alicia. Él se niega de inmediato y con firmeza, dejando a Alicia preguntándose de qué están hablando. Más tarde, mientras camina con Alicia bajo el cielo nocturno, ella se vuelve hacia él con un ligero sonrojo, pidiéndole su opinión sobre Mariana, queriendo saber si él cree que es una buena persona. Mientras tanto, Mariana reflexiona sobre su primer encuentro con Alicia. Recuerda haberse quedado impresionada por sus hermosos ojos y la forma directa en que Alicia la miró, recordando que otra persona tuvo alguna vez el mismo tipo de ojos. De vuelta en su paseo, Ragnar parece entender el sentimiento de Alicia. Reflexiona que comprende cómo las personas con un núcleo fuerte pueden resultar de esa manera. Ella está de acuerdo y luego le pregunta si él también lo ha visto, esa cualidad particular en la mirada de alguien. Él la mira directamente, describiendo sus ojos no solo como hermosos y lindos, sino también como poseedores de una poderosa voluntad capaz de resistir al propio destino. Alicia se sonroja profundamente ante el cumplido. Ragnar, avergonzado por sus propias palabras, insiste en que no es del tipo principesco, pero los dos continúan coqueteando casualmente. En una versión de la historia, existen una villana y una protagonista plebeya. La villana, una mujer noble, mira a la plebeya con una sonrisa confiada, casi depredadora, preparando el escenario para un conflicto inevitable. Estas dos chicas predestinadas estaban condenadas a un combate a muerte, una confrontación que continuaría hasta que una de ellas fuera completamente destruida. Pero ahora, en un claro desafío a ese destino, simplemente almuerzan juntas. La chica plebeya exclama que el sándwich de Alicia se ve delicioso. Con un ligero sonrojo, Alicia le ofrece amablemente uno. Observándolas desde una corta distancia, Ragnar Bratt contempla su interacción. Piensa para sí mismo que la armonía entre amigos es algo hermoso. Sin embargo, su agradable pensamiento se ve inmediatamente empañado por una oleada de inquietud. Una expresión de preocupación cruza su rostro mientras se pregunta cómo es posible que los acontecimientos hayan terminado así. Mientras tanto, la chica de las gafas nota su ausencia. Se pregunta en voz alta a dónde fue Ragnar, comentando que desapareció justo después de que comenzara el descanso, a pesar de que suele tomarse las clases muy en serio. No se ha ido lejos. A solas, Ragnar considera las consecuencias sociales de sus actos. Reflexiona que ahora que está asociado con alguien que fue abandonado en el páramo, las críticas dirigidas hacia él probablemente aumentarán. Se aleja, contemplando el extraño destino en el que la protagonista y la villana noble se llevan bien. Con un sentimiento de resignación, acepta su papel, pensando que no le importa ser un personaje secundario. Alicia, sin embargo, también está perdida en sus pensamientos, recordando los acontecimientos del mundo original del juego. En esa línea temporal, Mariana, la plebeya, disfrutaba de una vida escolar pacífica. Fue Alicia quien perdió el duelo y fue desterrada al territorio fronterizo. El recuerdo de ese destino alternativo consolida una nueva comprensión. Un par de gafas yace destrozado en el suelo mientras ella llega a una firme conclusión: en este mundo, no es contra Mariana contra quien debe luchar. Ella se arrodilló en el suelo polvoriento, derrotada. La pregunta de quién había vencido a Alicia en la línea temporal original persistía en la mente de Ragnar, cuya expresión se endureció al pensarlo. Recordó que fue el príncipe quien inició el duelo. Esta desviación de la historia esperada despertó su curiosidad sobre el estado actual de las cosas. Mientras buscaba por los terrenos de la academia, su atención fue captada por un grito agudo y de adoración hacia alguien llamado Arwen. Se asomó por una esquina, dándose cuenta de que los había encontrado. Vio al hombre, Arwen Granaderdam, el antiguo prometido de Alicia. El príncipe declinaba educadamente una invitación a almorzar de un grupo de estudiantes, afirmando que ya tenía una promesa con alguien. Ragnar sabía que la ruta de este hombre era considerada la clásica en el juego. En ese mundo, Arwen era esencialmente un oponente fácil, un príncipe de nivel tutorial diseñado para ser superado primero. El príncipe se volvió ahora hacia su esperada compañía, con una sonrisa amable en el rostro mientras reconocía su reencuentro. Observó, considerando que si las cosas estuvieran avanzando según la historia original, la protagonista debería estar profundizando su relación con el príncipe en este momento. Justo entonces, Arwen la llamó, disculpándose por haberla hecho esperar. Cuando la chica se giró, los ojos de Ragnar se abrieron de par en par por la sorpresa. No era quien él esperaba. La chica, Patricia, insistió en que acababa de llegar y le dijo al príncipe que no necesitaba usar su título completo, sugiriendo que él la llamara Arwen. Él aceptó de inmediato. Su expresión se suavizó al recordar su primer encuentro en la ciudad del castillo, incluso antes de matricularse en la academia. Le recordó que en aquel entonces, ella lo había llamado por su nombre sin dudarlo. Ella se sonrojó, explicando que en ese momento no tenía idea de que él era de la realeza.
Con una sonrisa tímida, confesó que poder reunirse con él en la academia se sentía como el destino. Edward tomó su mano con delicadeza, su mirada sincera. Insistió en que era precisamente por ser ella que quería que lo llamara por su nombre, no por su título. Patricia se quedó sin palabras, con el corazón agitado. Patricia mira con un profundo sonrojo, las manos entrelazadas mientras susurra el nombre de Edward. Cerca de allí, Ragnar Brad observa la escena, encontrando la demostración pública de afecto vergonzosa. Intenta procesar la información, confirmando que el nombre de la chica es Patricia, un nombre que nunca existió en el juego que conocía. Se pregunta en voz alta si ella ha reemplazado de alguna manera a Mariana, la chica que debería haber estado en esa posición. Su mente vuelve a la imagen de Edward y Patricia en el banco, con el príncipe aparentemente advirtiéndole sobre algo. Ragnar se queda preguntándose quién es realmente esta persona misteriosa. El pensamiento se interrumpe cuando otros 4 apuestos jóvenes se acercan a la pareja. Uno con el pelo peinado hacia atrás declara que no dejará que Edward se le adelante, mientras que otro con gafas comenta la increíble habilidad de Patricia para acaparar toda su atención, llamándola mala persona en broma. Dejan claro que todos están allí por ella. Una impactante revelación cae sobre Ragnar, esos hombres son todos los objetivos románticos de la historia original. Esto significa que Patricia ha creado con éxito un harén inverso. Sin inmutarse por la atención, invita alegremente a todos a almorzar juntos. Presenta una gran cesta, asegurándoles que está bien y que ha preparado porciones extra como de costumbre, una táctica clásica. Esto es de manual de harén inverso 101 minutos. Ragnar analiza la escena con incredulidad. Patricia está usurpando por completo el papel de la protagonista, habiendo activado de alguna manera las banderas de afecto de todos los hombres, un logro considerado imposible en una primera partida. Razona que, si bien tener múltiples parejas ya es problemático, es mucho peor dado que todos estos hombres son herederos de familias poderosas y ya deberían tener prometidas. Decidiendo que no es asunto suyo, resuelve mantenerse alejado del grupo del harén inverso. Sin embargo, al darse la vuelta, una sombría visión cruza su mente, el cuerpo sin vida de Patricia en el suelo. Se da cuenta de que no sería sorprendente que alguien en una red de relaciones tan enredada tuviera un final misterioso después de la graduación, pero no era el único que observaba. Desde la distancia, Alicia Oldwell observa al grupo, con expresión pensativa. Concluye que hay una persona que necesita ser vigilada con atención, tal como había pensado. Desde la distancia, Ragnar observaba a otro estudiante, identificado como Gelasis Gran Ignite, el segundo hijo de la familia ducal Ignite. Gelasis comentó a sus compañeros que era más sabroso comer juntos que en la cafetería, pero la mente de Ragnar evocó el recuerdo de una expresión mucho más amenazante en el rostro del joven. Mientras observaba, Gelasis se acercó a Alicia y a Patricia en una banca. Se dirigió a Patricia de manera casual como la chica misteriosa, y le preguntó si por casualidad sabía algo sobre el mago que estaba causando un alboroto en el territorio de los Bra. La pregunta le provocó una sacudida a Ragnar. Recordó que Gelasis era un personaje problemático, hijo de una concubina y criado como, seguro, para el heredero de la familia. Su historia era oscura y complicada, y Ragnar sabía que precipitarse a interactuar con él sería una mala jugada. Comprendió que Gelasis era un individuo peligroso, cuya actitud podía cambiar por completo de amable a amenazante dependiendo enteramente de las decisiones que se tomaran a su alrededor. Continuó observando desde lejos cómo Gelasis adulaba a Patricia. Ragnar consideró que, aunque la familia Ignite lo había puesto en su mira, él y Gelasis nunca se habían conocido. Por ahora, decidió no intervenir en la situación. Más tarde, hablando con Alicia, Ragnar declaró su único deseo, que ella viviera una vida pacífica. Para evitar la posible ruina que preveía en el futuro, haría lo que fuera necesario. Mientras se arrodillaba, notó que alguien los espiaba desde una puerta, un acto que le pareció de mal gusto. El observador se reveló. Era el director de la escuela, Borsea Gran Cascade, de pie en la azotea con una aura imponente y ardiente. Llamó a Ragnar, preguntándole qué hacía en el tejado y advirtiéndole del peligro. Ragnar replicó con calma que el director era la última persona que debería decir eso. Luego añadió que el momento era perfecto, ya que había algo que quería preguntar. Sus pensamientos aclararon su propósito. Pensó en Patricia, con su cabello rubio antinatural que dejaba ver raíces oscuras, y en el imposible harén inverso que había formado. No había duda en su mente de que esa chica era. Se planta frente al director de la escuela, con expresión resuelta. Le pide a Borsea que le hable sobre la estudiante llamada Patricia. En su interior, la verdad se cristaliza en su mente, ella es una reencarnada, igual que él. Ahora comprende que un destino distorsionado se está desarrollando, y ella está en el centro de todo. Ragnar Brav hace una súplica directa, pidiendo que le cuenten todo sobre una estudiante llamada Patricia, sus orígenes, su pasado y sus talentos mágicos. Mientras habla, el director de la escuela, Borsea Gran Cascade, lo observa con expresión severa mientras murmura el nombre, Patricia Kendrell. La pregunta queda en el aire, ¿podrá Ragnar descubrir la verdad sobre la segunda persona reencarnada? Mientras tanto, Alicia Oldwell niega con calma cualquier fechoría al ser interrogada sobre sus sospechas. Afirma que la admisión de Patricia fue legítima, resultado de haber aprobado el examen de ingreso, e insiste en que ella misma no ha participado en ninguna manipulación secreta. Sus sospechas, sin embargo, no se disipan tan fácilmente. Caminando solo, reflexiona sobre los acontecimientos recientes, recordando cómo el protagonista fue deliberadamente separado del grupo. Teoriza que si Patricia está detrás de esto, otro noble debe haber ayudado cambiando el carruaje.
Sin ser visto, una figura encapuchada lo observa desde las alturas. Desde su posición elevada, el observador llega a una rápida conclusión: la familia Ignite es la culpable más probable. De vuelta en su conversación con Ragna, Borsea reconoce la cautela del joven. Explica su razonamiento: mientras su verdadero objetivo permanezca desconocido, es mucho mejor tenerlos matriculados y bajo observación que dejarlos a su suerte. Él suspira, aceptando a regañadientes la lógica del director. Con un atisbo de cansancio, murmura que sería agradable vivir una vida pacífica. La mirada del director se agudiza. Le recuerda a Ragna que, como estudiante, tiene todo el derecho a disfrutar de su juventud y le pregunta directamente por qué elige vivir una existencia tan restringida. Su expresión cambia a una sonrisa brillante, casi encantadora, mientras plantea su propia pregunta, inquiriendo si Borsea ha olvidado el orgullo de la familia Bra. La sonrisa no impresiona al director, cuyo rostro se contrae con decepción. Le sermonea diciendo que la sangre de la familia Brapp se define por su resistencia ante la adversidad, una lucha hasta el último aliento. Había creído que Ragna se aferraba a ese ideal, pero ahora se pregunta si la determinación del joven es realmente tan débil. En respuesta, la mano de Ragna se cierra en un puño. Su determinación demuestra ser cualquier cosa menos débil. Con un arranque de furia, lanza un potente puñetazo que impacta de lleno en el rostro del director. Su puño impacta en el rostro del director, la fuerza del golpe agrieta el mismísimo muro de piedra tras ellos. El temblor resultante sacude los terrenos de la academia. Los estudiantes cercanos gritan alarmados, preguntándose por el origen del estruendo. De vuelta al origen de la conmoción, Ragna se mantiene firme, con una expresión indescifrable mientras el polvo se asienta alrededor de la figura inmóvil del director. Sin embargo, el director está completamente ileso. Ha detenido el golpe sin esfuerzo a escasos centímetros de su rostro, con la mirada afilada e inquebrantable. Él lo mira fijamente, declarando que esta era exactamente la situación que deseaba. Le advierte a Borsea que no le importa si este es el jardín privado del director, si Alicia sufre algún daño, no lo perdonará. El director asiente con calma. Si ese es el deseo de Ragna, dice, entonces debe demostrar su convicción. Luego cambia de tema, preguntando por Mariana Ocean. Ragna cuestiona las intenciones del director, preguntándose si se refiere al sombrío escenario que se desarrolla o al destino mismo. Borsea explica que Mariana es una niña con un destino fuerte, pero que este destino se está distorsionando actualmente a una escala masiva, cayendo en una espiral de locura. Continúa, afirmando que esta distorsión eventualmente involucrará a todos en la academia que posean un destino fuerte, probablemente dividiendo a todo el país entre la luz y la oscuridad mientras aparecen visiones de Patricia, Edward y Alicia. Concluye diciéndole a Ragna que Mariana, habiendo perdido a su guardián, actualmente no tiene fuerzas para resistir este destino. Su tarea, insinúa Borsea, es protegerla. La mazmorra de entrenamiento práctico no forma parte de este pequeño mundo, yace en otro lugar, en un plano completamente distinto. Dentro, una de las estudiantes, una chica con coletas trenzadas y gafas, aprieta los puños, admitiendo para sí misma que se está poniendo nerviosa. Ella se vuelve hacia Ragnar Bredd y le pregunta si es la primera vez de Mariana en una mazmorra. Él lo confirma, mientras se pregunta en privado cuánto sabe el director Borsea sobre su misión de proteger a la chica. Cerca de allí, Mariana se aferra a él, admitiendo que tiene miedo. Esta es la mazmorra de entrenamiento práctico, un lugar para aplicar la magia aprendida en clase. Aunque hay medidas de seguridad, un momento de descuido podría fácilmente causar una herida mientras otros estudiantes combaten a una criatura monstruosa. En otra parte de la caverna, Patricia Kenred le dice a Edward que se siente débil. Él la tranquiliza, prometiéndole que la protegerá. Mientras se abrazan, Ragna observa desde la distancia con una expresión tensa. Se da cuenta de que, para algunos, esta mazmorra es simplemente una oportunidad para acercarse a sus intereses románticos. Su mirada permanece fija en ellos. Sabe que hay un evento importante ligado a una reliquia sagrada oculta en las profundidades de este lugar, y se pregunta cuáles son sus planes con respecto a la falsa. De repente, llega Alicia Oldwood, ajustándose los guantes con confianza y anunciando que está lista para proceder. El corazón de Ragna se acelera al verla, pensando que parece una aventurera curtida en batalla. Cuestiona su propia emoción, mientras otra estudiante la señala como la chica dañada. La estudiante, una chica con elaborados rizos en forma de taladro llamada Lady Carolina, se burla. Llama a Alicia una plebeya persistente que intenta aferrarse a la academia congraciándose con la nobleza. Su compañera asiente de inmediato. Ragna escucha sus crueles palabras, y su expresión se torna de sorpresa. Reconoce a esa chica, Ekaterina, como alguien que solía ser cercana a Alicia. Su grupo fue inmediatamente sometido al desprecio de Ekaterina. Entrecerró los ojos mientras se burlaba de la presencia de tantos indeseables, metiendo en el mismo saco a campesinos e incluso a monos asquerosos de los suburbios. Luego se dio la vuelta y se alejó, declarando en voz alta que esta era una academia para nobles refinados, dejando a Alicia mirándola con incredulidad. Su avance amenazador continuó hasta que su sombra cayó sobre la estudiante con gafas. Ekaterina se ofreció a expulsar a todos los seres inmundos, por ella, una clara amenaza. Antes de que la chica pudiera reaccionar, la voz cortante de Ragna rompió la tensión, llamándolas. Su llamada no fue respondida por Ekaterina, sino por la repentina llegada de otra estudiante. Se plantó con una presencia imponente, atrayendo la atención de Ragna y de la chica asustada a su lado. La recién llegada saludó con calma a Ekaterina, quien inmediatamente se enfureció por su actitud arrogante. Ekaterina exigió saber quién permitió la entrada de plebeyos en la academia, llamando a la otra estudiante, fracasada dañada. Sin inmutarse, aceptó la animosidad, afirmando que se lo merecía pero insistiendo en que la chica con gafas no estaba involucrada.
Luego, lanzó un desafío directo a Ekaterina y su compañera, ofreciéndose a resolver las cosas con un duelo o cualquier otro medio. Luego se inclinó hacia la estudiante con gafas, susurrándole una críptica advertencia de que no creía que la chica pudiera ganar contra los discípulos del sabio, ni siquiera contra ella. El desafío enfureció a Ekaterina, quien la acusó de volverse arrogante por construir una montaña de monos. Le lanzó un último insulto, diciéndole que se pasara la vida bebiendo café, lo que provocó un destello de ira en la recién llegada. Su ira se disipó rápidamente, reemplazada por una sonrisa amable y decidida. Afirmó que bebería el café, simplemente porque le gusta. Su desafío dejó a Ekaterina furiosa. Con un chasquido de lengua, declaró que la situación era un fastidio, quejándose de un olor insoportable antes de darse la vuelta para marcharse con su seguidora. Mientras se marchaban, Ragna observó a las dos estudiantes que quedaban, con una expresión de repentina comprensión en su rostro. Se dio cuenta de que lo sabía desde el principio, ambas poseían una presencia notable. La estudiante de la coleta se dirigió entonces a Alicia, reconociendo su fuerza. Se disculpó, asumiendo la culpa por haberse involucrado con una persona extraña. Ragna, sin embargo, interrumpió rápidamente, diciéndole que estaba equivocada. Insistió en que se había visto genial, y que fue por ese fuerte sentimiento que acabó gustándole. Su confesión fue recibida con una pregunta de la estudiante de gafas. Le recordó que el grupo de Ekaterina había llamado a Alicia, dañada, y también se había burlado del café. Con una agradable sonrisa, Ragna preguntó si debía matarlos. La chica consideró su oscura propuesta por un momento, con la mano en la barbilla en señal de reflexión, mientras el grupo se preparaba para seguir adelante. Su camino los llevó a la boca de una vasta cueva cristalina. Ragna miró a su alrededor las paredes relucientes, identificándola como la mazmorra. Casi de inmediato, se vieron acosados por peligros. La chica de gafas relató con una emoción de ojos abiertos cómo las trampas y los monstruos les daban la bienvenida uno tras otro mientras sus compañeros luchaban contra una bestia reptiliana. En medio del caos, un proyectil voló silenciosamente hacia la estudiante de la coleta. Ella gritó el nombre de Ragna alarmada mientras él se movía al instante para protegerla. Detuvo el dardo a escasos milímetros de su rostro con una fuerza invisible. Con calma, le aseguró que estaba bien, explicando que una barrera protectora siempre está activa a unos pocos milímetros alrededor de su cuerpo. Él explica que, si bien su habilidad es extraordinaria, tiene una debilidad crítica, si su poder mágico se agota, la barrera puede ser penetrada. La técnica, recuerda, se originó hace mucho tiempo, cuando estuvo al borde de la muerte. Rodeado de bestias monstruosas, la barrera fue creada a partir del pensamiento desesperado de que si tan solo pudiera cubrir todo su cuerpo, ya no tendría miedo. La ha estado poniendo en práctica desde entonces, hasta el punto de que ahora la mantiene de forma subconsciente, lo que le permite caminar a través de una lluvia de flechas sin pensarlo dos veces. Su compañera de la coleta de caballo pregunta si el territorio Brav es un lugar aterrador. Alicia, sin embargo, descarta la idea, insistiendo en que en realidad es un lugar muy agradable. Aprovechando la oportunidad, sugiere que todos vayan a casa con Ragna durante las vacaciones de verano para entrenar en las montañas. La chica de la coleta de caballo acepta la invitación con entusiasmo. Ragna bautiza con entusiasmo el plan como el campamento de entrenamiento estilo Brav, prometiendo que con su entrenamiento, todos se convertirán en usuarios de magia sin cánticos. La chica de las gafas está encantada con la perspectiva de ser entrenada, pidiéndole que dé lo mejor de sí, pero suplicándole que no la mate. Ragna acepta con confianza. Alicia, mientras tanto, observa el intercambio, encontrando toda la situación bastante misteriosa. A medida que avanzan más profundamente en la mazmorra, ella plantea una pregunta: ¿por qué los monstruos que derrotan se desvanecen en la niebla en lugar de dejar cadáveres? Ella teoriza que la mazmorra fue creada por sabios antiguos y que la tierra de sus muros podría contener algunas respuestas. Intrigada por los misterios, se prepara para sacar una muestra, pero su compañera de la coleta de caballo le dice urgentemente que espere. La advertencia llega demasiado tarde. Su herramienta golpea la pared y un enorme y brillante círculo mágico estalla, lanzándola por los aires. Sus amigos solo pueden observar en estado de shock mientras Ragna grita su nombre, Mariana. Mientras un vórtice de energía oscura se abre bajo ellos, Ragna Brev grita el nombre, Mariana. La joven del moño y la coleta mira alarmada mientras el grupo cae en picado hacia el abismo desconocido. Aterrizan con un golpe seco en una ruinosa y cavernosa antigüedad. Ragna se pone de pie, habiendo amortiguado la caída tanto para Mariana como para su compañera con gafas. La chica de las gafas se ajusta las lentes, observando las columnas cubiertas de enredaderas y las calaveras esparcidas mientras se pregunta en voz alta qué es este lugar. Él examina su entorno con una expresión tranquila, mientras Mariana lo mira con incertidumbre. Comenta que el paisaje le resulta familiar, concluyendo que lo más probable es que estén en el nivel más bajo de la mazmorra. Continúa su análisis, deduciendo que deben de haber activado una trampa de teletransporte. No parece inmutarse, incluso está un poco impresionado por el muro, comentando que es justo lo que se esperaba del camino del protagonista. Mientras tanto, Mariana le confisca un pico a su compañera, que grita en señal de protesta. Mariana le dice con firmeza que la seguridad personal es la máxima prioridad, recordándole que si muere, no volverá a tomar café. A continuación, saca despreocupadamente una cafetera y una taza, y le ofrece un poco a la desconcertada chica de las gafas. Mariana sugiere que podría ser el último café de su vida, lo que provoca que su compañera le pregunte de dónde demonios lo ha sacado. La chica de las gafas explica que se dice que es importante llevar la propia comida a una mazmorra. Al oír esto, Mariana acepta la lógica con un suspiro, y Ragna accede a tomar también un poco de café. Él sorbe el café y su expresión se vuelve seria.
Explica la cruda realidad de su situación: caer al fondo de una mazmorra suele significar el fin de la partida. La ayuda no llegará y es imposible comerse a los monstruos. Mariana mira a sus compañeros antes de llamarlo por su nombre. Ragna se vuelve hacia ella, con una leve y confiada sonrisa en el rostro. Ella continúa, señalando que nunca aprendieron sobre un lugar como este en clase y que no pueden pedir ayuda. Reconociendo el extremo peligro, le pregunta por qué parece tan tranquilo y si sabe algo que ellas no. Se vuelve hacia Alicia, con una expresión tranquila y reconfortante. Le dice que estará bien, prometiéndole que hay algo que pueden hacer una vez que tengan un momento para recuperar el aliento. Su mirada se desvía hacia el vasto espacio cavernoso que tienen delante, sus pensamientos se dirigen al círculo mágico que los atrapó allí. Mientras escucha, la mente de Alicia se acelera. Recuerda su papel designado como la villana en la historia que conoce, un papel que debía interpretar. El conocimiento imposible y la compostura de Ragna no encajan y empieza a preguntarse quién es él en realidad. Sacudiendo sus pensamientos, lo sigue mientras Ragna toma el mando. Declara que, tal como están las cosas, no tienen más opción que seguir adelante, explicando que un colgante crucial para su estrategia yace en lo más profundo de la mazmorra. Habla de la reliquia sagrada, un artefacto de inmenso poder que yace latente en la cámara más profunda de la mazmorra. Es un objeto esencial para salvar al país cerca del final de la historia que él conoce. La estudiante de gafas comprende inmediatamente su importancia, señalando que la reliquia es necesaria para el despertar de la santa y aceptando que deben recuperarla. Ragna expone entonces el siguiente paso del plan. Explica que simplemente necesitan derrotar a un golem que custodia una puerta más adelante, y cerca de ella, deberían encontrar un círculo de teletransporte que conduce a la salida. Las otras estudiantes escuchan, y una de ellas expresa su escepticismo. Ragna cita con confianza los registros que conoce, afirmando que derrotar al guardián del nivel más profundo permite regresar. Sin embargo, internamente, admite para sí mismo que hay más en la historia que aún no puede revelar. Siguiendo su ejemplo, el grupo avanza hasta que se topan con un enorme y ornamentado conjunto de puertas incrustadas en la pared de la caverna. La chica de la coleta exclama que podría ser la salida, pero la expresión de Ragna se vuelve de confusión. Observa que el golem que esperaba que estuviera custodiando la puerta no se encuentra por ninguna parte. Tras la puerta sin vigilancia, un monstruoso golem de lodo con un único ojo brillante se cierne sobre Mariana, su forma cambiante y goteante en la tenue luz de la caverna. Desde la entrada, los ojos de Ragna se abren con alarma al verla paralizada. Grita su nombre, una advertencia desesperada que corta el silencio. Él entra en acción, arrebatando a Mariana y saltando justo cuando un torrente de fuego envuelve el lugar donde ella estaba. Cerca de allí, Patricia observa las llamas, una risa débil y siniestra escapando de sus labios. Desde el interior del infierno, una figura nueva y mucho más aterradora se alza, un demonio corpulento y musculoso envuelto en llamas. El grupo solo puede mirar hacia arriba con incredulidad la inmensa forma de la criatura. Mariana, ahora a salvo junto a Ragna, susurra que su poder es increíble, como el sol mismo. Él solo puede asentir, con expresión sombría mientras evalúa al nuevo enemigo. Con severidad, instruye a ambas jóvenes que retrocedan. Reconoce a esta entidad, explicando que es el mismo demonio al que Alicia Oldwell confió su alma en la historia original, un ser del que no quiere formar parte. La mención del nombre de Alicia hace que Patricia se estremezca, con los ojos muy abiertos por la conmoción. Ragna nota su extraña reacción y la llama, justo cuando un recuerdo aflora en su mente, la voz de un anunciador declarando a Patricia ganadora de un combate. Este recuerdo se convierte en uno más oscuro. Recuerda que le dijeron que era una desgracia patética para su familia por perder contra un plebeyo. Las crueles palabras resuenan, haciéndola jadear mientras el trauma del pasado la abruma. Al verla perdida en el doloroso recuerdo, Ragna se mueve rápidamente, ahuecando su rostro entre sus manos para forzar su atención de nuevo en él. La llama, Alicia, tratando de anclarla en el presente y asegurándole que todo está bien. Su contacto la saca de su aturdimiento. Ella lo mira, con el rostro sonrojado por una mezcla de confusión y sorpresa, emitiendo un sonido pequeño e incierto. Ella observa cómo Ragna se aleja corriendo de repente, gritando su nombre confundida. Él mira hacia atrás, hacia ella y sus compañeras, confirmando que pueden usar el hechizo velo de agua antes de ordenarles que se queden justo donde están. Él se da la vuelta, con una sonrisa sombría en el rostro, y jura que matará a ese bastardo. Carga hacia el demonio de fuego que ríe a carcajadas, gritando que se hará responsable por haber desencadenado el trauma de su prometida. En respuesta, la criatura desata un enorme torrente de fuego. Ragna nota que el ataque parece haberse encogido mientras esquiva rápidamente la ola abrasadora. Continúa evadiendo, esquivando con gracia y saltando para alejarse de los implacables y arrolladores ataques de llamas del demonio. Al encontrar una oportunidad, salta alto y corta limpiamente el cuello del demonio. A lo lejos, una de las chicas celebra la aparente decapitación, pero Patricia grita una advertencia, dándose cuenta con horror de que el ataque viene por detrás. La cabeza cercenada cae al suelo, disolviéndose en ascuas. El demonio sin cabeza permanece de pie, aparentemente confundido, preguntándose qué fue lo que cayó. Con un sonido agudo y crujiente, una nueva cabeza vuelve a encajar violentamente en su sitio sobre los hombros. Se enfrenta a la bestia regenerada, suponiendo con calma que un ataque así es insuficiente para matarla. El demonio, envuelto en llamas, parece reflexionar sobre la misma pregunta. Sin inmutarse, declara que no hay problema y reta a la criatura a que intente golpearlo mientras se lanza a otro ataque. Se para con confianza ante el imponente demonio, desestimando su ataque anterior como patético e indigno incluso del héroe de más bajo rango. Se burla de su defensa descuidada.
El demonio, mientras tanto, parece reflexionar si fue descuidado en su asalto. En respuesta a la burla, el demonio gruñe que Ragna no es quien para hablar mientras blande su enorme mano con garras. El ataque lo envuelve por completo en un torrente de energía cegadora. El demonio parece momentáneamente confundido por el resultado, pero luego ruge que arda mientras desata una ola de llamas intensas. Ragna permanece estoico, aparentemente ileso. Él levanta la vista, con una máscara oscura de magia cubriéndole ahora los ojos, y comenta que, en comparación, el aliento del dragón de fuego es mucho más caliente. El demonio retrocede en shock, dejando escapar un grito ahogado. Sin inmutarse por el infierno, se adentra en él, exigiendo saber quién está dentro de la forma del demonio. Afirma que sería útil que se lo dijera. Se revela la naturaleza de estos seres. Los demonios no poseen originalmente una forma física. Nacen de un humano que ha hecho un trato para servir a sus propios deseos, como se muestra en una visión de un demonio esquelético haciendo tal pacto con una joven. Comprendiendo esto, Ragna decide encontrar la fuente. Declara que sabrá de quién es el poder mágico si lo toca, y extiende su mano enguantada hacia el pecho del demonio. En cuanto sus dedos hacen contacto, el cuerpo del demonio comienza a contorsionarse e hincharse violentamente, soltando un grito de agonía. Los ojos de Ragna se abren de par en par al darse cuenta, se está autodestruyendo. El demonio estalla en una explosión cataclísmica. En otro lugar, las dos estudiantes se esfuerzan por mantener su barrera protectora contra la explosión, y una de ellas grita que no puede aguantar mucho más. Su barrera combinada se tensa contra la fuerza de la explosión. Frente a ellas, Ragna absorbe la peor parte de la onda expansiva, protegiendo a las dos chicas del impacto inmediato mientras el suelo bajo ellos se agrieta y se hace añicos. Se arrodilla mientras el polvo se asienta, con el uniforme rasgado en el hombro. El peligro inmediato ha pasado, pero aprieta los dientes con frustración, preguntándose quién controlaba al demonio. Sus compañeras corren a su lado. Alicia le pregunta si está bien, señalando que está quemado. Ragna lo descarta como un simple rasguño y se vuelve hacia la chica de la coleta y el moño para recordarle su promesa de protegerla, pasara lo que pasara. Ella lo mira, sorprendida por su intensidad. Ella logra decir un silencioso gracias, con las mejillas sonrojadas. Ragna la observa, contento de ver que Alicia también parece haberse calmado. Su breve momento de alivio pasa cuando su expresión se endurece de repente. Al notar el cambio, Alicia se vuelve hacia él y le pregunta qué ocurre. Se vuelve hacia ellas con una sonrisa de confianza, explicando que durante la pelea vio un círculo mágico de teletransportación. Cree que les permitirá regresar al piso de arriba, para sorpresa de las dos chicas. Las guía hasta el sigilo brillante en el suelo. Sosteniendo un objeto ornamentado, parecido a una joya, a su espalda, les dice que es hora de irse. Los tres se paran juntos en el círculo mágico mientras este se activa, bañándolos en una columna de luz brillante. Mientras la magia de teletransportación se lo lleva, una revelación se consolida en su mente. En ese último momento, había captado la sensación distintiva del poder mágico del controlador. La luz se desvanece, dejando la mazmorra en silencio una vez más. La caótica sesión de práctica ha terminado. El último pensamiento de Ragna resuena con un propósito sombrío, encontrar al cuerpo principal detrás del demonio. Jura que, sin duda, lo matará. En un opulento salón, Gelasis Gran Ignite se dobla tosiendo. Él es quien ha estado manipulando el entrenamiento del calabozo tras bastidores. Mirando a su alrededor con asco, murmura sobre lo sucio que está todo. Apareciendo en el umbral, Patricia Kendred lo mira con desdén, llamándolo patético. Mientras se levanta la vista, murmurando su nombre, ella pregunta fríamente si logró recuperar el artefacto sagrado. Su pregunta es recibida con un repentino estallido de violencia. Golpea a Gelasis en la espalda, gritando que es un idiota. Aturdido, él solo puede disculparse, admitiendo que falló. Su asalto continúa mientras lo patea en el suelo. Le pregunta furiosamente cómo pudo fallar, incluso estando poseído por un demonio. Lo único que él puede hacer es repetir sus disculpas. Él intenta explicarse, afirmando que fue interrumpido. La razón de su fracaso, revela con una expresión angustiada, fue Ragna Bray. Él continúa, desestimando a Ragna como un simple noble de la frontera que debería haber desaparecido a medida que avanzaba la historia. Patricia chasquea la lengua con irritación, repitiendo el término, noble de relleno, con desprecio. Se agarra la cabeza, angustiada. Su plan de incriminar a Alicia como la villana se ha derrumbado por completo, y se da cuenta de que es enteramente culpa de Ragna. Mordiéndose el pulgar con agitación, lamenta que la ruta de Edward ya no es una opción y que sus antiguas seguidoras son inútiles, a pesar de haber chantajeado a sus familias. Mientras se desespera, Gelasis se fija en su mano y le señala que está sangrando. Ella lo fulmina con la mirada, interrumpiéndolo con una orden tajante de que se calle. Luego, con una expresión indescifrable, le dice que proceda a quitarse la ropa. Su tono se suaviza ligeramente mientras mira hacia un sofá cercano. Gelasis se arrodilla, con la camisa quitada para revelar una espalda cubierta de heridas, mientras ella pregunta dónde resultó herido. Ella posó sus manos sobre el pecho de él, una luz suave brilló mientras comenzaba a curar sus heridas. Con sus heridas cerrándose, Gelasis le ofreció un anillo en silencio. Mientras trabajaba, sus pensamientos se dirigieron al atacante de él. Se dio cuenta de que el hombre era un reencarnado, igual que ella, y quedó atónita por su poder. No podía comprender cómo había logrado arrancar una cabeza de un solo golpe. Sin embargo, razonó que si las circunstancias de él eran similares a las de ella, entonces sus acciones quizás eran inevitables. El hecho de que tuviera que recurrir a la autodestrucción, sacrificando todo su cuerpo, sugería una situación desesperada. Se preguntó qué vendría después. Una vez completada la curación, le dio una suave palmada en la cabeza a Gelasis, ya vestido.
Comentó que había sido una derrota llamativa, pero aún así lo elogió, diciéndole que había hecho un gran trabajo. Él la miró, con el rostro sonrojado, y balbuceó su agradecimiento antes de abrazarla con fuerza. Mientras él la sostenía, ella lo miró, con una expresión suave en su rostro mientras murmuraba su nombre. Lo abrazó con fuerza, llamándolo llorón y quejica, pero también su adorable hermanito. Luego reveló un profundo secreto. Él, al igual que ella, era un ser excepcional que había llevado un demonio en su interior desde el día en que nació. Apartándose lo justo para mirarlo, le ofreció un momento de simple consuelo, diciéndole que, por ahora, estaba bien que ella fuera simplemente su hermana mayor. Él se apoyó en ella de nuevo, con la voz temblorosa mientras confesaba la verdad de su derrota. El hombre era demasiado fuerte, admitió, le era imposible vencerlo. Sus palabras de derrota hicieron que la expresión gentil de ella se desvaneciera, reemplazada por una mirada fría y dura. Internamente, notó con desdén que seguía siendo el mismo llorón de siempre. El momento de consuelo había terminado. Gelasis ahora estaba arrodillado en el suelo ante ella mientras lo miraba desde arriba, con un comportamiento completamente cambiado. Con aire de autoridad, le exigió saber qué era lo que quería. Su pregunta queda suspendida en el aire, exigiendo una respuesta. Los ojos de Gelasis se abren de par en par mientras tartamudea, tratando de comprender qué es lo que realmente desea. Se agarra la cabeza, su compostura se hace añicos mientras la verdad brota de él. Quiere a Alicia. Sus pensamientos caen en una oscura espiral de obsesión, poseerla, aunque signifique destruirla, mantenerla encadenada para que puedan estar juntos para siempre. Patricia escucha, con una expresión indescifrable. Ella señala con calma el siguiente paso lógico de su deseo. Como Alicia pertenece actualmente a otra persona, tendría que matar a esa persona para quedarse con ella. Gelasis se queda en silencio, asimilando la cruda realidad de sus palabras. Luego le pone una mano en la mejilla, con voz firme y tranquilizadora. Le dice que es especial y que, si puede encontrar la voluntad para seguir adelante, debe creer en ella. Antes de que él pueda responder, ella se inclina y presiona sus labios contra los de él, iniciando un beso profundo e inesperado. El beso se profundiza, una transferencia de algo más que afecto. Al separarse, Gelasis siente una repentina y abrumadora oleada de poder mágico recorriendo su cuerpo. Retrocede, asombrado, mientras Patricia lo observa en silencio. Él le da las gracias, jurando esforzarse al máximo y ganar la próxima vez. Él levanta la vista, confundido, mientras Patricia se dirige a él de nuevo. Le dice que, en cierto modo, ya ha ganado. Ella le guiña un ojo juguetonamente, en un marcado contraste con su intensidad anterior. Le señala que acaba de ser abrazado y besado por una chica linda, una victoria en sí misma. Gelasis la mira, completamente estupefacto por su lógica. Ella se da la vuelta y comienza a caminar hacia el gran edificio de la escuela en la distancia, comentando que los estudiantes con cerebro de mono viven para ese tipo de victoria social. Lo anima a regresar y verlo por sí mismo. Su mirada recorre el patio, pasando por encima de Gelasis, que está justo detrás de ella, antes de posarse en una única figura. Su mente registra el nombre con una fría claridad, Ragna Belbra. Ella se da la vuelta, apretando la mano en el marco de la ventana mientras mira hacia afuera. Se pregunta internamente cuál es el objetivo de él en este escenario, en este acto. Aunque no sabe por qué ha aparecido, hace un voto silencioso y escalofriante, si se interpone en su camino, no mostrará piedad. Su expresión se endurece hasta convertirse en una máscara de pura resolución. Desprecia este mundo y jura que tallará su propia voluntad en el destino, en el tejido mismo del mundo. Una maldición y una poderosa determinación habitan en sus ojos. Ha tomado su decisión. La respuesta que eligió es la destrucción. La reciente agitación comenzó con una caótica semana de entrenamiento en mazmorras, donde los estudiantes se aventuraron en las oscuras fauces de una caverna tallada en una pared de roca escarpada. Sin embargo, como si esa dura prueba nunca hubiera ocurrido, la siguiente sesión de entrenamiento práctico comenzó en una gran piscina bañada por el sol, junto al edificio principal de la academia. Ragnar Brad observaba la escena, cuestionando internamente la existencia misma de una piscina en este entorno. Comprendió la razón, este era el mundo de un juego otome, donde un repentino evento de trajes de baño era un desarrollo predecible. Al otro lado del agua, Patricia Kenred estaba flanqueada por Gelasis Granik Knight y otro estudiante, ambos compitiendo por su atención mientras Ragna observaba desde la distancia. Abochornada, Patricia admitió que no era buena nadadora y que el agua le daba miedo. Tras salir a la superficie farfullando, Gelasis la tranquilizó rápidamente, prometiéndole que se quedaría a su lado, mientras que el otro joven también le ofrecía su ayuda. Al ver esto desde el borde de la piscina, la expresión de Ragna se agrió. Reconoció que era el tipo de evento de recompensa que sigue a una batalla difícil, pero ver a Patricia rodeada de otros no le hizo feliz. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Mariana se acercó, preguntándole por qué no estaba nadando. Ragna se giró, ligeramente sorprendido de verla allí. Ella sonrió, sugiriendo que tomaran un té junto a la piscina, comentando que era un día perfecto para la magia. Su atención fue captada por una llamada lejana, y le preguntó a Ragna si era a él a quien llamaban. Cuando él no respondió, ella reflexionó que las únicas personas que la llamaban eran Alicia y Ragna. Su mirada se desvió entonces hacia un par de estudiantes cercanas. Estaban hablando de ella, señalando que Mariana es una plebeya que ha evitado atraer mucho odio, probablemente porque es consciente de su estatus social y actúa en consecuencia. Mariana escuchó sus palabras, y su expresión se volvió indescifrable. Junto a la piscina, Patricia Kenred expresó su preocupación, preguntándose en voz alta dónde podría estar Alicia.
Mientras hablaba, la mano de Ragnar Brett cubrió suavemente la suya. Cerca de allí, otra estudiante con broches en el pelo se sonrojó, dando las gracias a una persona que no se veía y asegurándole que se estaba preocupando demasiado. Mientras tanto, Mariana se relajaba en el agua, practicando su magia. Se dirigió a Ragnar, diciéndole que no se preocupara, que Alicia seguramente estaría bien. Por ahora, añadió, podía simplemente quedarse a su lado. Sus palabras se vieron interrumpidas cuando una gran ola de agua se estrelló de repente directamente contra su cara. En respuesta a la conmoción, Ragnar, ahora sentado al borde de la piscina, le advirtió que era peligroso y que debía mantenerse alejada. Murmuró por lo bajo, llamando a alguien bastardo del páramo. Cegada y nerviosa, Mariana buscó frenéticamente sus gafas perdidas. Su irritación se veía alimentada por los susurros que percibía de otros estudiantes. Hablaban de las aterradoras cicatrices de su cuerpo, advirtiéndose unos a otros que acercarse demasiado resultaría en una maldición y señalando lo amigable que se había vuelto con Mariana. Los cotilleos lo dejaron sentado solo, consumido por un pensamiento desesperanzado. A este paso, nunca haría amigos. Se preguntaba desesperadamente si habría alguien ahí fuera con quien pudiera conectar de verdad. Mientras este pensamiento cruzaba su mente, una voz a sus espaldas comentó sus dificultades. El que hablaba, Gelasis Granignait, se movió para sentarse en el banco junto al todavía pensativo Ragnar. Se giró, con los ojos muy abiertos por la sorpresa al ver a su compañero de clase. A poca distancia, otro estudiante de pelo rojizo observaba el encuentro. Solo pudo balbucear el nombre de Gelasis con incredulidad. Gelasis, aparentemente imperturbable, gesticuló con calma y le dijo que tomara asiento. Estaba junto a la bulliciosa piscina, con los sonidos de las salpicaduras y el parloteo llenando el aire, pero él permanecía al margen de todo. Esta era su primera conversación con un objetivo de captura, se dio cuenta, un pensamiento que no ayudó a calmar sus nervios. Frente a él, Gelasis tenía su propia lucha interna, admitiendo para sí mismo que no servía de nada, no tenía ni idea de lo que el otro chico estaba pensando. Rompiendo el tenso silencio, Ragnar preguntó por qué Gelasis había empezado a hablar con él, cuestionando si no debería unirse a los demás en el agua. Gelasis le dio la espalda, mirando hacia la piscina mientras confesaba, no se me da bien. Su atención volvió entonces a Ragnar, cambiando por completo su enfoque. Más importante, comenzó Gelasis, sus ojos recorriendo el torso de Ragnar, tienes un cuerpo increíble, señaló una prominente cicatriz en la espalda de Ragnar, preguntando dónde se había hecho semejante herida. Ragnar, jadeando ligeramente, explicó que fue en el territorio de Freyr, mientras deseaba haberse puesto algo para cubrirla. El pensamiento de sus cicatrices trajo a su mente una imagen de Alicia. Resolvió que mientras ella no ocultara sus propias heridas, él también podría estar bien con las suyas. Gelasis estaba impresionado, señalando que Freyr era un territorio que había estado en guerra con un país vecino durante mucho tiempo. Elogió la fuerza y el físico bien entrenado de Ragnar, un cumplido que Ragnar desvió rápidamente. Recuperando el aliento, Ragnar esbozó una pequeña sonrisa. Sí, ambos tenemos nuestras luchas, admitió. Gelasis asintió, sugiriendo que las suyas eran el resultado de su crianza y de la forma en que fue educado. Todo el intercambio dejó a Ragnar rojo como un tomate y sudando, su mente gritando por la pura incomodidad de todo. Casi podía ver a Sebas materializándose detrás de él, igualmente desconcertado. Lo sacan de sus pensamientos cuando Gelasis lo llama. Ragnar se gira, con una gota de sudor en la sien, luciendo completamente perplejo. Gelasis, sin embargo, le devuelve la mirada con una fijeza inquietante e intensa. Gelasis, sentado junto a un Ragnar Brett sin camisa, rompe el silencio con una pregunta inesperada, preguntándole si alguna vez ha tomado la mano de alguien. Ragnar se queda desconcertado, con una expresión de pura confusión. La brusquedad de la pregunta lo deja desconcertado. Se da cuenta de que Gelasis ha ignorado por completo el flujo natural de su interacción, avanzando con su propia agenda. No hay duda en la mente de Ragnar, esta es una señal clara de algo específico. Lo reconoce como la fase emocional de Gelasis, un cambio distintivo en su comportamiento que se manifiesta después de alcanzar un cierto umbral, 18 banderas. La expresión de Gelasis es intensa, su enfoque inquebrantable. Ragnar se pregunta internamente por qué le está pasando esto a él, convencido de que debe ser algún tipo de fallo en la secuencia de eventos esperada. Recuerda cómo Gelasis, antes distante de todos, comenzó a mostrar un interés inusual en el protagonista, haciendo preguntas sin cesar. Como si sintiera su confusión, Gelasis se vuelve hacia él y declara sin rodeos que simplemente sintió curiosidad por el propio Ragnar. La franqueza de la declaración golpea a Ragnar con la fuerza de una línea de voz de avance de relación, dejándolo momentáneamente aturdido. Una sensación de alarma se apodera de Ragnar, sus músculos se tensan. Cree que esto es un mal giro de los acontecimientos. Una imagen cruza por su mente de Gelasis acorralando a Patricia, con la expresión de ella llena de ansiedad mientras se preocupa de que él pueda hacer un avance no deseado. Decidido a evitar tal escenario, se prepara para intervenir directamente. Anuncia su intención de usar un movimiento especial, el puñetazo de rechazo estilo Brad. El ojo de Gelasis se abre de par en par, sorprendido por la repentina declaración. Pero antes de que pueda lanzar el golpe, Gelasis lo interrumpe con otra pregunta directa, exigiendo saber qué le gusta a Ragnar de Alicia. La pregunta detiene a Ragnar en seco, con el puño todavía apretado pero su ataque detenido. Una vez más, Ragnar se queda perplejo, solo capaz de pronunciar un confuso "eh". En respuesta, Gelasis baja la mirada, con una expresión indescifrable mientras cuestiona el comportamiento de Ragnar, dejando su frase en el aire. Luego levanta la vista, con una sutil sonrisa de complicidad en sus labios.
Se inclina más cerca y hace una declaración críptica. Se supone que Ragna todavía no debe estar aquí. Miró fijamente a Ragna, un desafío silencioso pasando entre ellos junto a la piscina. Al girar la cabeza, una sutil presión emanó de él. Ragna observaba, con una gota de sudor formándose en su sien, procesando la confrontación silenciosa. Entonces reveló una información sorprendente, afirmando que sabía que había sido Ragna quien estuvo antes en la parte más profunda. Ragna, desconcertado, cuestionó su propósito al aparecer tan abiertamente a plena luz del día. La respuesta de Gelasis fue directa, era una declaración de guerra, proclamando que no permitiría que Ragna tuviera a Alicia. Su declaración fue interrumpida por una voz alegre desde la piscina. Patricia Kindred, chapoteando en el agua con otros estudiantes, saludó y llamó a Gelasis, completamente ajena a la tensa atmósfera. Ella nadó hasta el borde, con una expresión radiante al notar que a Gelasis no se le daba bien el agua y le ofreció practicar juntos. Mientras Ragna observaba, Gelasis aceptó su invitación. Antes de unirse a ella, se volvió hacia Ragna con una sonrisa de suficiencia, suponiendo correctamente que Ragna nunca había besado a nadie. Luego admitió su propia derrota en su encuentro del otro día, declarando que su rivalidad estaba ahora empatada, 1-1. Ragna solo pudo mirar en silencio la escena en la piscina. Un tiempo después, los estudiantes comenzaron a salir del agua, cansados de nadar. Uno de ellos sugirió que fueran a relajarse a la sombra. Ragna permaneció sentado, con la mano apretada en un puño mientras lidiaba con sus pensamientos. Su agitación se reflejaba en una conmoción cercana, mientras otros estudiantes comenzaban a discutir, exigiendo saber por qué uno de ellos seguía intentando conquistar a cierta chica. No podía entenderlo. Se preguntaba por qué Gelasis, que parecía ser parte del grupo de admiradores de Patricia, ahora estaba intentando conquistar a Alicia. La situación no tenía ningún sentido. Hervía de rabia interna, imaginando traer a Onyx para aniquilar a sus enemigos por completo. Sin embargo, una parte más racional de su mente le instaba desesperadamente a que se detuviera. Sus oscuros pensamientos fueron interrumpidos por una voz. Patricia Kindred estaba de pie ante él con un sencillo traje de baño, preguntándole qué clase de cosas peligrosas estaba murmurando para sí. Su pregunta evocó una imagen violenta en su mente, una bestia monstruosa que se agitaba dentro de una pesada jaula, mientras sus cuidadores luchaban por contenerla. La visión se desvaneció. Patricia, sintiendo su intensidad, le preguntó si alguien le había dicho que se contuviera. Él lo negó, declarando sombríamente que simplemente había alguien a quien quería matar. Ella lo miró con preocupación, señalando que últimamente había oído hablar de muchas lesiones provenientes de su clase. Ragna se apartó, ofreciendo solo una risa forzada como respuesta. Continuando, le advirtió que su posición, y la de sus aliados, solo empeoraría si continuaba con un comportamiento tan imprudente. Luego, le tendió un pequeño collar con hebilla. Él lo miró y aceptó en voz baja ponérselo por hoy. Su inmediata aceptación pareció desconcertar a Patricia, quien balbuceó que no era como si alguien estuviera mirando o que lo estuvieran obligando. Con el collar abrochado alrededor de su cuello, habló como si se dirigiera a un Gelasis invisible. Declaró que esa era la diferencia que lo separaba, Alicia no era su posesión. Él le pertenecía a ella. Su pensamiento quedó inconcluso cuando una voz frenética lo interrumpió. Una joven con las gafas puestas en la cabeza pasó corriendo, preguntando desesperadamente si alguien había visto sus gafas mientras llamaba a Alicia. Observando desde la distancia, Gelasis presenció el intercambio. No podía creer que hubieran dado el primer paso. Se preguntó si, al recuperar la reliquia sagrada, habrían descubierto que él y Ragna eran el mismo tipo de existencia. En otro lugar, Ragna estaba a solas, con el nuevo collar apoyado sobre su piel. Una calidez tenue e inesperada emanaba de él, atrayendo su atención mientras un ligero rubor teñía sus mejillas. Esta sensación solidificó su resolución. Se juró a sí mismo que necesitaría mantenerse alerta para protegerlas a las dos. Ya fuera en las sombras o en la luz, él sería su escudo. En un día soleado en la academia, Alicia Baldwin se protege los ojos del sol, reflexionando que el nuevo uniforme de verano fue una excelente invención de la sociedad. Patricia Kindred se acerca y le pregunta qué está haciendo. Alicia le explica que está buscando a Ragna, pero parece que él desaparece cada vez que ella lo busca. Mientras Patricia observa, un sonrojo se extiende por el rostro de Alicia mientras admite en voz baja que solo quería almorzar con él. En otro lugar, Patricia y Mariana están charlando. Patricia suspira, lamentando que quiere pasar las próximas vacaciones de verano con el chico que le gusta. Cerca de allí, Ragna escucha su conversación. Aprieta las manos, dándose cuenta de que las inminentes vacaciones podrían suponer un grave problema para él. Mariana lo saca de sus pensamientos, apareciendo ante él y preguntándole si está pensando en algo. Ragna se dirige a ella, restándole importancia y disculpándose por escuchar sin querer. Luego observa que su magia se está escapando peligrosamente, antes de que ella mencione que Alicia lo había estado buscando. Él explica que simplemente estaba rastreando la magia del grupo de Alicia. Mariana responde con una expresión inexpresiva, afirmando que considera tal acción poco ética. Él guarda silencio, con la mirada fija y pensativa. Su mente se desvía hacia Gelasis. Reflexiona que, si bien podría luchar contra él en un campo de batalla sin problemas, aplicar ese mismo espíritu competitivo al romance le parece cobarde. Aflora un recuerdo de Gelasis diciéndole que no debería estar allí. Volviendo al presente, se vuelve hacia Mariana y le hace una pregunta directa. ¿Es común durante el verano que hombres y mujeres avancen en sus relaciones, quizás con un beso o algo similar? Mariana infla las mejillas, completamente estupefacta. Ella baja la mirada, avergonzada, diciéndole que no le pregunte esas cosas.
Sonrojada, añade en voz baja que para ella, todavía no. Su avergonzada confesión capta la atención intensa, casi agresiva, de Ragnar y los otros chicos de los alrededores, quienes se giran para mirarla fijamente. Se quedó desconcertado cuando Mariana, con una ligera tos y un sonrojo, adivinó correctamente su temor, que le preocupaba que alguien intentara arrebatarle a Alicia. Él replicó, preguntándose quién intentaría siquiera llevarse a una mujer que ya estaba comprometida y viviendo con su pareja. Normalmente, razonó, nadie haría algo así, aunque su mente conjuraba imágenes de los individuos anormales a los que realmente temía. Intentó restarle importancia, diciendo que era una mera investigación de rutina, solo una precaución. Sin convencerse, Mariana se giró de inmediato, declarando que se lo contaría todo a Alicia, lo que le obligó a pedirle rápidamente que se calmara. Ella se volvió, con expresión seria. Si estaba tan preocupado, preguntó, ¿por qué no se quedaba simplemente con Alicia? Señaló que él siempre desaparecía durante los descansos y nunca estaba a su lado. Su expresión se ensombreció mientras explicaba su razonamiento. No quería acaparar su tiempo, y le preocupaba que su presencia la convirtiera en blanco de críticas. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender, así que por eso la evitaba. Se dio cuenta de que, aunque a él no le importaran los chismes, a Alicia sí podría importarle, y a ella misma ciertamente le importaba. Entonces se giró para mirarlo con nueva determinación, llamándolo por su nombre. Él la miró, sorprendido por su repentino cambio de tono. Habló con una fuerza repentina, con el rostro encendido de determinación. Le indicó que fuera a la biblioteca después de clase ese día, declarando que harían juntos los deberes de las vacaciones. Él dudó, inseguro. Mientras otro estudiante murmuraba lo molesto que era verlos juntos, Mariana insistió, asegurándole que conocía un lugar tranquilo y discreto donde no serían molestados. Su mirada se perdió y se quedó pensativo. La voz interior de Mariana notó que Ragnar se preocupaba e intentaba ser cuidadoso, pero Alicia se daba cuenta de su distancia. Y aunque eso la entristecía, nunca decía una palabra. Él escuchaba, nervioso, mientras Mariana declaraba que si él y Patricia iban a mantener la distancia mientras pensaban constantemente el uno en el otro, sería mejor que estuvieran pegados las 24 horas del día. La sola idea de su situación, añadió, era frustrante. Luego anunció su intención de hablar con Alicia ella misma, prometiendo plantearlo de forma positiva. Con un alegre hasta luego, se dio la vuelta y se marchó, dejándolo reflexionando sobre sus palabras. La vio marcharse, un pensamiento cruzando su mente, tal autoridad era exactamente lo que uno esperaría de ella. Más tarde, en el interior de la vasta y silenciosa biblioteca de la escuela, hileras de estanterías se alzaban bajo el suave resplandor de las lámparas colgantes. Se acercó a una mesa donde Patricia ya estaba sentada, disculpándose por su tardanza. Una nerviosa Patricia insistió en que ella también acababa de llegar. Cerca de allí, Mariana hizo un sutil gesto de aprobación. Su aprobación silenciosa se convirtió rápidamente en acción directa mientras empujaba físicamente a un Ragnar que protestaba hacia la silla junto a Patricia, diciéndole firmemente que se sentara. Forzado a sentarse, miró hacia Patricia. Mariana, todavía de pie detrás de él, fingió una disculpa pero le agradeció su consideración, señalando lo obvio que era todo. Continuó explicando su intromisión, señalando la extraña contradicción de que salieran en citas durante el fin de semana solo para mantenerse distantes el uno del otro en la escuela. En respuesta a la observación, Patricia afirmó en voz baja que simplemente tienen su propio ritmo, con la mirada fija en su trabajo. Su comportamiento tranquilo cambió entonces. Con un sonrojo decidido, miró directamente a Ragnar y le indicó que se sentara a su lado para que pudieran terminar su tarea. Mientras él se recuperaba de su franqueza, aparecieron Sebas y una sirvienta, cargando una imponente pila de libros, y el mayordomo comentó que llevarlos todos al territorio Brav sería caótico. Al comenzar la sesión de estudio, Ragnar observa que les falta personal y sugiere que podrían necesitar ayuda extra. A su lado, Mariana parece nerviosa, preguntándose en silencio si su presencia es un estorbo, aunque rápidamente le asegura que no lo es. La sesión de estudio está en pleno apogeo, con los tres reunidos alrededor de una gran mesa. Llena de energía, Mariana sugiere que, además de sus estudios, también pueden practicar magia juntos más tarde. Su mente cambia entonces a otro tema, y le pregunta a Ragnar qué deberían llevar de recuerdo. Él, pensativo, sugiere granos de café. Su sugerencia enciende una idea brillante. La expresión de Mariana se ilumina mientras declara su deseo de que todos experimenten la misma emoción que sintió al beber café en la cafetería de su familia. Anunciando que su cafetería tiene mucho café en existencia, se ofrece con entusiasmo a llevarlo para todos, diciéndoles que se lo dejen a ella. Su gran oferta devuelve la conversación a la logística. Patricia, levantando la vista de su libro, le pregunta a Mariana si la cafetería de su familia realmente tiene suficiente para compartir. Ella admite, con un toque de vergüenza, que en realidad había comprado demasiados granos de café antes de empezar en la academia. Ahora, le resulta difícil vender el excedente trabajando solo los fines de semana. Al escuchar su aprieto, Patricia mira a una esperanzada Mariana y luego a Ragnar, y confirma que aceptarán gustosamente su oferta de ayuda. Ragnar se vuelve entonces hacia Mariana con una propuesta propia, preguntándole si estaría dispuesta a enseñar a cambio sus valiosas técnicas de preparación de café a la familia Brav. Su rostro se ilumina con una feliz sonrisa. Humildemente afirma que no es una experta, pero promete esforzarse al máximo. La idea de que su café se sirva en la finca de los Brav le trae a la mente una cálida recepción, con el personal elogiando su sabor excepcional y dándole la bienvenida como amiga de Alicia. Con el plan establecido, Ragnar se levanta para buscar algunos materiales. Pregunta si necesitan algo, pero recibe una educada negativa y un agradecimiento. Se encuentra en la gran biblioteca de la academia, habiendo encontrado por fin lo que buscaba.
Su expresión es concentrada, con las manos en los bolsillos mientras observa su entorno. Una voz repentina corta el silencio, atrayendo su atención. Se gira y ve a un joven arrodillado ante Patricia Kendred, quien ríe y exclama que su gesto le hace cosquillas. Reconoce la escena al instante por la historia del juego. Identifica al hombre como Castor von Pendergram, hijo de una familia que sirve al reino, y a Patricia como la heroína impostora. La interacción se vuelve más extraña cuando Castor abraza a Patricia, llamándola su Santa Madre, y pidiéndole que le dé una palmadita en la cabeza. Ella accede, llamándolo buen chico y elogiando sus esfuerzos secretos que la enorgullecen. Ragnar observa, totalmente estupefacto. Su mente se tambalea ante lo absurdo. Madre, piensa, incapaz de creer lo que está presenciando. Esto simplemente no puede ser real. Intenta frenéticamente reconciliar esto con su conocimiento del juego. En la historia original, Castor era un personaje serio y responsable, nunca hubo ninguna indicación de esta extraña dinámica. Este giro inesperado le obliga a reconsiderar los motivos de Patricia. Recuerda haberla visto hablar con el príncipe Edward y ahora se pregunta si ha cambiado de objetivo. Aflora un recuerdo de Castor hablando seriamente con Patricia, con la mirada intensa mientras le pedía que lo esperara. Su promesa fue clara, entraría en el consejo estudiantil en las próximas elecciones y luego la nominaría a ella. Recuerda el momento de duda de Castor, cuestionando si un plebeyo podría tener éxito. Patricia lo había tranquilizado con dulzura, diciéndole que por supuesto que podía, porque ella conocía su talento mejor que nadie. Continuó procesando el recuerdo de su conversación. Patricia le había dicho a Castor que, desde que se conocieron trabajando en una empresa comercial, él había estado en su mente. Expresó su sorpresa, afirmando que nunca imaginó que volverían a encontrarse en la academia. En ese mismo recuerdo, Castor se enfrentó directamente al príncipe Edward. Reconoció que Edward parecía predestinado para Patricia, pero afirmó su propio derecho, recordándole al príncipe que él la había conocido primero. Con determinación, Castor le suplicó que lo eligiera a él. Tras su súplica, Patricia se inclinó y besó a Castor. Después de un momento, se apartó ligeramente y le preguntó si ya estaba satisfecho, añadiendo con indiferencia que había hecho lo mismo con Edward. Él respondió con un simple, gracias, con una leve sonrisa en los labios. Castor afirmó que ahora por fin podría dormir tranquilo. Con eso, el recuerdo concluyó mientras Castor se daba la vuelta y se alejaba en la noche. De vuelta en el presente, Ragnar estaba sentado y oculto, con la mente dándole vueltas. Se dio cuenta de que Patricia había sido cercana a Castor desde que eran niños. El pensamiento se consolidó en su mente, era una chica increíblemente astuta. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz a su lado. Era Patricia. Comentó fríamente su falta de modales por espiar el beso de alguien, y luego mencionó la imposible red de manipulación que él estaba tejiendo.